sí, sí. Y sucedió un día en nuestro fútbol, como se suele decir. Matías Pardo, jugador de Sol de América, Juan Sol de América 2 de octubre, partido que terminó empatado y extrañamente Pardo en un momento dado al pobre Mateo Gamarra, Sí. le toca la zona sensible trasera, la parte de la cola, cuando intenta proteger el balón y el VAR le avisa al árbitro porque el árbitro no vio la situación. Le llaman y uno pensaba, bueno, posible falta, penal, pero jamás. ¿Y qué puso la televisión? ¿Es posible que mano en la cola? ¿Cómo puso? No, revisión VAR nomás. ¿Eh? Revisión VAR. ¿Y cómo se nota que el árbitro le dice esto no se hace, le dice? Se nota muy bien, ¿verdad? Ese Sí. momento. Y el jugador pidió disculpas. Mateo Gamarra, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Todo bien? Bien, Mateo, ¿cómo andás? Tranquilo, Paitenga. Y me neñé sorprender, será, veo que y no reaccionaste, así que eso es lo que fue, al final, bueno, porque no, si no te iban a echar a vos también, ¿verdad? No, en el partido yo sí sentí, pero no pensé que le iban a echar, por eso ni pensé que iba a revisar el VAR y porque sí le dije, al Línima le dije que me había tocado todo y él no me hizo caso. Ah, Y no te después hizo pararon caso. la jugada y después llegué en casa, miré la foto, los videos y eso y sí que quedó muy mal después. Sí, realmente. Pero en el fragor de los partidos, ¿con hoy veo mi cosa mía, Mateo? O a veces ya es imperceptible, o ustedes así, cuando juegan los partidos, esto suele pasar, Pico. Más sin paro, me hago ya por mi mía, pues. Ah. Pero con la baru mío y van a mi gato de mí y movido. Oye, cuidado la mitad ya. Pero a veces sintió cuando ahí como fonda más. Yo tengo a propósito de ella, pues. Ah. ¿Qué le dijiste? ¿Llegaste a hablar con él? Sí, ella me había pedido disculpas ayer por privado. Estamos bien ya. Ese parte tranquilo, pero en el partido le dije que él me hizo a propósito y que él me dijo que no se fue nomás. Y yo no pensé que por eso se estaba revisando el VAR. Y yo estaba calculando qué es lo que hice. Añañemos semba ese y nada, y a eso semba no podía ser. No, me dice. Claro, pues no, eso humano como se sobre. Ah. Pero qué importante es lo que estás contando, Mateo. Él te pidió ya disculpas, te escribió al teléfono, te pidió disculpas por la situación. Sí, me comentó que me estaba buscando por el Twitter y no me había encontrado porque anda y por ahí miedo deja un mensaje por privado y por no me entraba a orinar. Tranquilo, poco de lado. Mateo, ¿y qué le dijo el árbitro cuando le expulsó? Porque le hizo un gesto de no. Y sinceramente eso yo no escuché. No llegaste a escuchar porque la lectura al lado que nosotros tenemos es que le dice no se hace esto, le dijo. Sí. Y ahí le echa. Y ahí seguramente ya aceptó después. Porque... Sí. No, él aceptó, él se dio cuenta. De hecho, tus compañeros a vos te dijeron que salgas de ahí, porque vos estabas muy cerca y se escuchaba que te gritaban para decir que salgas de ahí porque capaz había una reacción y te podía afectar a vos también. Sí, pero mi intención no fue eso de ir a buscar más problemas, sino que me fui nomás y le dije al Línima que era cierto lo que le estaba diciendo, porque en el primero él no me hizo caso, pues, y me dijo que para eso está el VAR y esas cosas, y eso es nomás lo que dice. Pero en ese momento del fragor del partido, vos no te percataste de la situación en ese sentido, no sentiste nada, Pico. ¿Cómo fue el tema? Sí, claro que sí. Ahí, viste que la pelota se quedó ahí sobre la raya mismo. Yo pensé que iba a salir ya y tuve que aguantar y no tenía de otra. Y una parte a mí me desequilibró porque sí sentí que me hizo a propósito, porque no fue que se fue nomás sus manos, sino que su dedo y después me desequilibró y me sacó la pelota.
Sí, sí. Bueno, Mateo, que algo raro, no se suele ver en el fútbol, pero son cosas que pasan, ¿verdad? Lastimosamente, ya en redes sociales Pardo también pidió disculpas, ¿verdad? Y eso es una parte está bien también por aceptar el error y quiero recalcar también lo positivo que es eso que pidió disculpas. Claro. Gracias, Mateo, por atendernos. Dale, un gusto, Un saludos. abrazo, muchísimas gracias. Ahí está, Mateo Gamarra, que en este caso fue la víctima de la situación, ¿verdad? Poco feliz de... Una vez estuvimos buscando a Mateo Gamarra por la historia. Sí. Y ese partido le expulsaron injustamente. O sea, tiene una historia ya, Mateo, Contra de Nacional. cosas, ¿verdad?, en contra. En la poca carrera que tiene en primera división, porque me acuerdo la habían expulsado por una cuestión que no merecía. Y ahora lo de ayer al volante lateral del 12 de octubre. ¿Cuál es la figura acá? ¿Es acción obscena que se utiliza? ¿O agresión? ¿O tiene que haber una figura más específica, no? Que el árbitro, para que el árbitro tome la decisión de expulsarlo. Y esto es roja, O pregunto acto si es provocativo. roja directa fue la... Sí, sí, sí. Y puede ser sancionado por cuánto tiempo. 2 partidos. Acá da lo mismo una falta táctica que una trompada. Pero que- él tiene ya, es la 6ª expulsión ya en el año, ¿no? pero en este Su torneo ya expulsión es reclamado. por incorrección, me dicen. Yo ayer Incorrección. le estaba diciendo en la transmisión, estoy incorrección. Sí. Y acá me confirma alguien que conoce el tema, expulsión por incorrección figura. En realidad, vos sabés que es porque si vamos a una cuestión muy detallista, hay un apartado donde habla de lenguaje o gestos, donde entra la categoría de lo ofensivo, insultante o humillante. Porque después los otros son el tema de la violencia. Entonces, yo creo que entra más en este cuadro de que es algo insultante y humillante. Porque hoy en día tanto se habla de la intensidad y todas estas cuestiones, pero aquí es donde, por ejemplo, sí el VAR funciona. Si no había VAR, esta jugada ni siquiera nos íbamos a percatar. Matías Pardo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, veíamos ya tus pedidos de disculpas en redes sociales. Charlamos recién con Mateo Gamarra, ¿verdad? Y es lo que nos dice que le mensajeaste, que ya estuviste hablando con él, que le pediste disculpas en este caso, Matías. Eso es correcto, ¿verdad? Sí. Ayer a la noche le escribí por privado, le pedí las disculpas porque no lo habían nombrado ahí en Twitter y no lo pude etiquetar porque no lo encontraba y lo hice a través de Instagram. Le pedí las disculpas por lo que hice y el error que cometí. Sí, qué bueno. Disculparse y reconocer el error. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué se te cruzó en la mente en ese momento? ¿O fue un acto fallido? No sé. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, fue un acto fallido. La verdad que no pensé en ese momento que había cámara o que iban a revisar esa jugada porque el árbitro había cobrado lateral y bueno, nunca pensé que se iba a revisar o que me iban a expulsar, ¿no? Pero creo que fue un error que cometí y me hago responsable y es algo que no tengo que volver a hacer. Perfecto. Muchachos. Te recriminó Ayala, ¿no? Sí, bueno, después pedí disculpas ahí al grupo de WhatsApp de los compañeros y bueno, hoy estuve habló ahí adelante de todo el grupo y se estaba molesto por la expulsión, pero bueno, es un error y como dije, no tiene que volver a pasar y es algo a corregir. Escucha un poquitito lo que decía Mateo Gamarra, Matías, por favor. ¿Qué le dijiste? ¿Llegaste a hablar con él? Sí, ella me había pedido disculpas ayer por privado, ese parte tranquilo, pero en el partido le dije que él me hizo a propósito y que él me dijo que no se fue nomás. Me comentó que me estaba buscando por el Twitter y no me había encontrado porque me anda y puro y me deja un mensaje por privado y puede no me enteraba ahorita, si lo tengo de lado. Bueno, traducirle un poco lo que decía. No, que él no utiliza Twitter, Twitter y justamente Matías ya dijo eso, que por eso buscó su teléfono privado para poder mensajearlo. Ahí aclara que él no utiliza Twitter, Matías.
Sí, por eso lo hice a través de Instagram, porque no lo encontré en Twitter. Y la jugada no fue a propósito, fue algo que bueno, que un error que cometí, que no fallido, que no tiene que volver a pasar. Es una cosa que bueno, que no lo pensé en su momento y por eso pido la disculpa del error que hice. Matías, pasando a otro tema, a ver, vos tenés contrato por 2 años un Consol, pero el Puebla de México está detrás de vos, ¿verdad? Bueno, como recién le dije a tu colega, mi representante estaba en ese tema. Yo estoy enfocado acá en Sol y lo que venga adelante, bienvenido sea, ¿no? Pero estas cosas son las que me perjudican y son las que debo cambiar. Y yo sé que lo puedo hacer y bueno, hay que seguir metiéndole que si el pueblo está interesado en mí es por algo. ¿Y cuándo esto se puede efectivamente materializar? ¿Cuál es el tiempo que se maneja? Y bueno, eso lo está viendo mi representante, también tienen que ver con los directivos del club, porque yo pertenezco a Sudamérica. Tengo contrato por 2 años y depende de lo que decidan entre ellos. Perfecto. ¿Te gustaría salir? ¿Te gustaría tener una experiencia? No sé, ¿cuántos años vos tenés, Matías, en estos momentos? 25 tengo. Sí, si bien, como sí. dije en la otra radio, que me gusta seguir creciendo como jugador, seguir creando experiencia y la verdad que el Puebla es un lindo club. Matías, muchísimas gracias, muy amable, muy gentil. Dale, muchas gracias, que tengas buenos días. Igualmente, adiós. Ahí teníamos a Mateo Gamarra y a Matías Pardo, protagonistas ambos de esta situación. Rara, ¿verdad? Sí, pero por eso O decía... sea, para que la gente que no vio o no escuchó, le metió la mano en la cola al jugador de 12 de octubre y ahí el VAR actúa. Pero por eso decía, como que está de moda y muchas veces con razón se le pega al VAR. Aquí, por ejemplo, ahí me parece que es un capítulo de reivindicación del VAR. Porque, repito, si no había VAR, pero te aseguro que esta jugada nadie se iba a percatar salvo los involucrados. Porque ni para la transmisión es una toma televisiva. Entonces, cuando uno dice, ¿y para qué está el VAR? Bueno, para esto también está, porque ustedes citaban 2 casos muy impactantes porque hubo consecuencia, pero todo el mundo del fútbol te dice, acá se saca ventaja. Recuerdo que después de lo de la Copa América de Chile-Uruguay, salían todos los jugadores, especialmente aquellos quienes se encuentran en las posiciones de forcejeo, en las posiciones de zaguero, de volante tapón, y cada uno te contaba cada historia. Y el famoso, lo que pasa es que en esa época no había 20 cámaras. Ahora no es que solamente tenés 20 cámaras, tenés a un grupo de gente que está específicamente mirando. La primera reacción de Pardo es la reacción del futbolista que no es familiar con la tecnología, cuando le dice, ¿cómo me vas a echar por eso? O sea, es una frase que contiene demasiado en esto de yo voy a hacer lo que pueda para provocarte y después que te echen a vos, el famoso sacar ventaja. Entonces, yo creo que es un capítulo donde se reivindica un poco la figura de VAR, que ahora va a estar bajo la lupa con el ingreso a la fase decisiva, con los partidos de cuarto de final para adelante. Y el propio Pardo admite, no pensé que el VAR iba a revisar. Allí me parece que en esa frase también ya reconoce que realmente fue... El propio Gamarra mismo dice, yo no sé, claro. Yo no sabía, o sea, te está diciendo la persona afectada que él no sabía que era eso lo que estaban revisando. Sí. Pero yo nomás que con esa expresión Pardo ya reconoce que no es que no fue adrede esto. Claro. Esto es jugarse de vivo para buscar y tratar de conseguir el balón. Pero además también el tema es un acto provocativo. Sí, para provocar acto asqueroso, ¿no? Sí. Yo creo que después del escupitazo, me parece que está esto dentro del fútbol, lo que uno ve. Es cierto que se usa mucho en la pelota parada, especialmente. Aquí, a metro del asistente,
que estaba mirando otra cosa, obviamente, porque esta no es tan como la de Riquelme y Jara. Es más difícil esta. Sí. La de Jara por la primera ya viste, y la de Riquelme ni hablar, porque Riquelme está haciendo la clásica vuelta, pisando la pelota, no se lo sacaba nunca y el otro le mete ahí. Pero fue ¿sabes terrible. cuál es lo distintivo de esta jugada en comparación a esas dos? Sí. O por lo menos la de Chile-Uruguay. Acá estaba el balón en juego. La de Sí. Chile-Uruguay es, antes que se venga la toma, vos sabés que Ahí está Cavani expulsado por Sandro Sí. Ricci. y en la transmisión normal no se llegó a ver. No. Vos sabés que este partido que fue hace 5 años, es Twitter quien avisa a la gente, y la gente avisa a los que estaban en transmisión, porque todo el mundo se quedó con esta imagen, la imagen de Cavani, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué es responsable el uruguayo? Y después mostraron. Entonces, es la famosa, no la hagas cuando la pelota está en juego, porque significa que hay muchos ojos allí mirando. Pero acá, por ejemplo, lo que se iba a generar como polémica es si Mateo reaccionaba. Porque ahí vamos a entrar, espera, cuando uno dice acción y reacción, y muchas veces vos querés sopesar que la acción fue más grave, o decir la reacción fue más grave. Acá estamos hablando de una acción que inclusive vos mirás el reglamento y vos decís conducta antideportiva, incorrección. No describe lo insultante que es eso. Entonces vos ves y decís, bueno, esto fue humillante, esto fue insultante. Hasta uno dice, si reaccionaba Mateo y lo echaban, a uno le iba a generar una sensación de injusticia. Acá, la sensación dominante es que hubo justicia porque echaron al que provocó y el que fue provocado no reaccionó. Yo inclusive diría más, si Mateo hubiera reaccionado, se tendría que abogar a que no lo sancionen al hombre del 12 de octubre. Pero a Jara no le echaron en ese momento. No le echaron. Bueno, a ver, vamos a lo del Cerro Porteño San Lorenzo. Terminó empatado ayer 1-1. Roberto Torres el tiburón estaba enojado ayer. No quiero hablar, no quiero decir, pero hasta tiró una frase como La adivinanza. comienza con jugó al ahorcado. termina con Sí, no, sabíamos que iba a hacer una conferencia especial, porque se lo vio vivir de forma especial. Aparte del contra Cerro siempre tiene partido y se habría con el pecho hinchado. Decíamos por qué no perdió con un equipo descendido, pero realmente cada respuesta estuvo allí fuerte, y la adivinanza sensacional por parte de Roberto para Que comienza mover con un L y poquito la termina con noche. algo así, la palabra. Sí, lamentable. claro. No lo quiso decir. A ver, al aire, Roberto Torres, técnico de San Lorenzo, y Blas Marcelo Cristaldo, que ayer estuvo en reemplazo de Chiqui Arce, que está esperando el hisopado, el resultado. Hay que hablar ya con Juanma también. Hoy se programa la última fecha, atención, del campeonato clausura, y vamos a ir analizando en estos momentos los enfrentamientos. Por ejemplo, Cerro versus Sol, Olimpia versus Guaraní. Libertad, ¿con quién juega hoy si termina el campeonato? Libertad no juega con Guaireña. Esos son algunos de los cruces, por ejemplo. A ver, ahí está el camino ahora, mira, fíjate. Ese es el camino, mira. 12 de octubre, Libertad. 12 de octubre. 12 de octubre, No, Libertad. pero Guaireña era con Nacional, sí. Vos tenés Qué Cerro, Guaraní será, ¿eh? Cerro Sol, 12 de octubre, Libertad, por un lado, ¿verdad? Y el que clasifique de ese grupo va a semifinales. El ganador de Cerro Sol jugaría contra 12 de octubre, Libertad, ¿verdad? O sea que Olimpia, Cerro podrían jugar la finalísima. Sí. O sea, porque están en llaves diferentes. Nacional, Guaireña y Olimpia Guaraní hasta hoy. Hoy se programa la última fecha del campeonato, así que atento a todo esto. Y hay que ver cómo van a aplicar la simultaneidad, lo van a hacer en 3 partidos, cómo se va a manejar el tema. Hay definición importante en varios aspectos. Liguilla y Sudamericana. Liguilla y Sudamericana. A ver, vamos con Roberto Torres y Blas Marcelo Cristaldo. Del primer momento nosotros intentamos por todos los medios de hacer nuestro fútbol, de tener la posibilidad de llevarnos los 3 puntos. Lastimosamente, en una jugada donde se iba terminando la primera etapa nos empatan, y no es lo mismo empezar la segunda etapa contra un equipo de esta manera. Lastimosamente fue muy malo para nosotros, en el sentido de que esto golpea mucho, pero aún así los muchachos se repusieron para hacer su trabajo, y
Me parece a mí que la segunda etapa merecimos también algunas jugadas, seguramente tanto también como ellos, ¿verdad? Y yo creo que nos lamentamos porque honestamente nos perdimos la posibilidad de ganar este compromiso, y seguramente ellos, ¿verdad? Porque también ellos también propusieron en algunos momentos. Bueno, creo que al final fue un partido parejo, donde tuvimos nosotros las chances pero no lo convertimos. Ellos no se entregaron en ningún momento y creo que fue un lindo partido, donde pudimos haberlo ganado, pero los goles hay que hacerlos y nosotros no tuvimos esa puntada final. Llegamos mucho, hoy creo que fue uno de esos partidos otra vez y somos conscientes de eso y creo que lo estaremos trabajando y ojalá que vengan los goles en la parte final del campeonato. Hubo muchos cambios con respecto al otro partido y cada partido es diferente, a veces se da, a veces uno tiene la tendencia, a veces no, pero creo que hoy como te dije fue un partido parejo. Bueno, ahí está la reacción post partido de los profesionales, tanto de Tiburón Torres como de Blas Marcelo Cristaldo. Hay que ver la situación del Cerro Porteño, ¿verdad? Porque justo ahora que se va a entrar en la liguilla, no cuenta con Cureí Ruiz. Yo no entendí muy bien, ayer le preguntaron, ¿verdad? Y dijo... Técnico, dijo, ¿no? Una decisión técnica, pero parece que tiene algo... No fue muy claro, Cristaldo, sobre Oscar Cureí Ruiz. Yo me basé, primero dijo claro, una cuestión de táctica, ¿verdad? Sí, yo me basé que había dicho Juanma el tema de la fiebre. Sí, yo también. Tenía un poco de fiebre a finales de la semana pasada, ¿verdad? Sí. Por eso, lo de Aedo también, una cuestión técnica. Está el tema de una cuestión de ver lo que pasa hoy o mañana con Francisco Arce también. Importante porque hay temor en Cerro, lo que nos decían ayer antes del partido, que se expandan los casos, ¿verdad? Que sería normal con lo que estamos viviendo. Si el propio técnico estaría infectado, entonces hay cierto temor justo ahora que se viene la liguilla final. Ayer viene el Pulpito como lateral izquierdo, pero el Pulpito tiene que jugar adentro. Claro. Las cosas en su lugar. Lo de Arzamendi es un misterio cuando vuelve. Según nuestro cálculo tendría que estar para el 20 de diciembre, después de las 3 semanas que le dieron aquella vez, pero a ver si vuelve sobre la hora. Martínez le gana a Muñoz todavía. Muñoz ya está clínicamente recuperado, pero también decía Cristaldo que todavía no estaba al 100%. Ayer, por eso atajó otra vez Miguel Martínez. Ayer hubo un enorme gol, es cierto, una virtud de Juan Manuel Salguero, pero también un error de Martínez. Para mí me parece que estaba muy adelantado. Muy coincido. ¿Verdad? Muy adelantado. Pero no, vos sabés que no me quedó claro, no se desvía en Patiño. No, Para mí que hay un desvío y ese efecto es lo que lo termina pagando Martínez. No, yo no vi ningún desvío. No sé Para si mí, los porque muchachos hay nos un- pueden mostrar otra vez la repetición, pero yo creo que no hay ningún desvío. O sea, para entender el tema del posicionamiento Ahí de está. Martínez. Ah, bueno, ya No, está. no se puede pasar, ese es el tema. No, claro, pero la Pero previa para sí. mí- No, la verdad sí. sí, no, pero para mí hay, o sea, como que se levanta y luego cae bruscamente. Es un golazo de Salgueiro, pero para entender desde el enfoque de por qué Martínez no puede reaccionar. O sea, muchas veces los desvíos lo terminan congelando los Ahí arqueros. está, mirá, a ver. Fíjate. Por eso baja Ahí está, después. claro. Es la única forma Para que baje físicamente que abruptamente. baje de esa forma porque es un remate Claro, fuerte, pues, claro. ¿verdad? No fue uno con comba como el del Pachi Carrizo en ese mismo arco, que le pega 3 dedos, sino tiene un remate fuerte Yo que vi sube y una baja. imagen de frente hoy. Sí, esa de frente es la que me parece que hace que se eleve un poquito más y por ende baje abruptamente. Yo te decía, por ejemplo, el comportamiento del arquero de General Díaz en los goles de Olimpia. Por ejemplo, en el golazo de Polenta, vos sabés que es toda del uruguayo, como él arquea el cuerpo y le pega y hasta juega con el bote y el arquero se tira con todo. Y en el gol de Diego Torres, uno por ejemplo decía, pero ¿por qué no se tiró? Y luego vos ves el doble desvío. O sea, muchas veces el desvío es lo que lo termina congelando el arquero. Por eso yo, en lo de Martínez, ya que el enfoque era si en el golazo de San Lorenzo, acá no se discute la gran pegada de Salguero, sino de por qué quedó tan sin reacción. Martínez, que hoy por hoy yo no sé si es el suplente de Muñoz, porque
Cerro ahora se está enfrentando con esta cuestión clínica y porque con el tema de los positivos, mucha gente dice, no, pero qué suerte que eran pocos jugadores en relación a los del staff. Pero vos mirando del otro lado, el del staff es el que está en contacto con todos los jugadores. Por eso también puede haber un riesgo y preocupación en Cerro con el tema de los resultados de esta semana. Juanma, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿cuál es la situación en Cerro Porteño? ¿Qué es lo último que sabes ahora? Sí, esta tarde se van a someter a los test de COVID, la tanda de test que se realizan de manera habitual una vez por semana. O sea, ahora también lo de Francisco Arce estuvo averiguando, por el momento no tengo confirmación. En cuanto a lo de Santiago Arzamendia que mencionaba Federico, la semana pasada él empezó a intensificar en campo de juego, trotes, incluso el viernes trabajó con pelota, así que va entrando en la última etapa de recuperación del lateral izquierdo titular de Cerro Porteño. Con relación a Nelson Aedo Valdés, sí, bien lo decía Federico también, que es una decisión técnica. Recordemos también que lo de Nelson Aedo Valdés, su contrato vence en diciembre de este año, o sea, a finales de este mes él termina su vínculo con Cerro Porteño y al menos la información que pudimos recabar es que hasta aquí nadie se ha comunicado con él para manifestarle la intención de seguir contando con Nelson Aedo Valdés para la temporada que viene, el año 2021. Cerro Porteño tiene Copa Libertadores y hasta aquí al menos no se han comunicado con quien haya sido capitán en algún momento del Cerro Porteño para su probable continuidad en el año 2021. Uh-huh. Bueno, yo no creo que continúe, ¿verdad? O en todo caso, si continúa, debería estar ligado a otro tipo de actividad en Cerro Porteño, ¿verdad? El canal, Bruno, prepara un anuario de manera a fin de año para cerrar y resaltar los hechos más destacados. Tengo entendido que Darío Ibarra, nuestro compañero, conversó con Nelson Aedo y le brindó algunas informaciones con relación a su futuro. Se está preparando el material. Creo que va a salir en estos días. No, pues no podemos ver el anuario para saber qué le dijo. ¿Y qué te dijo Darío? Que él quiere seguir jugando al fútbol un año más, que hasta aquí no se ha comunicado nadie de Cerro Porteño y que él está dispuesto a jugar en cualquier club. Mira. Pero que quiere seguir jugando un año más. Quiere seguir jugando un año más. Y vos habías dicho en un momento cuando planteamos esto, Juanma, que con nivel económico mucho más accesible él seguiría. Él quiere seguir en Cerro. El tema es saber si Cerro quiere seguir contando con él. Claro, o sea, claro, si hay una concesión por parte de Nelson, pero igual nadie le llama, está ahí el tema, me parece pero bien. El año pasado también dejaron muy a última hora y el acuerdo ya fue muy especial. Perdón, Ariel, pero este año me parece que la suplencia en el clásico y a partir de ahí no volvió a ser llamado. Uh-huh. Es algo que anteriormente no ocurría. Y también llama la atención a Nelson Aedo, él mismo se da cuenta y está un poco ya palpando lo que puede llegar a ocurrir a fin de año. Uh-huh. Tenés razón. Bueno, ¿qué más en Cerro Porteño, Juanma? A las 18 hoy se presentan de vuelta los futbolistas. Ayer Patiño terminó con una molestia, fue a disputar una pelota dividida y quedó sentido, se tocó el tobillo durante todo lo que quedó el partido, el tobillo izquierdo. Lo reconoció el propio Blas Cristaldo, así que habrá que ver. Dicen que no es de gravedad, pero también las informaciones previas antes del clásico decían lo mismo y quedó fuera 3 partidos, así que habrá que ver. 4 tarjetas amarillas para él y también para Matías Villasanti. Seguramente en la última fecha Francisco Arce estaría pensando en rotar también el equipo, así como lo hizo el día de ayer, que descansó Ángel Carrozo Lucena, por ejemplo, que venía un poco contracturado. Perfecto. Muchísimas gracias, Juanma. Un abrazo. Dale, Bruno, saludos para todos. Adiós. Edgar, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. El famoso experto en frío te recomienda los acondicionadores de Aire Fama. Con muchos beneficios, el Aire Fama cuenta con la tecnología TurboCool, con 3 años de garantía y muy bajo consumo. Por eso Fama es el más confiable, seguro y accesible. Adquirí ya tu Aire Fama en cuotas de 759,000 guaraníes y hasta el 19 de
diciembre te regalamos una cuota. Acércate a cualquier sucursal de Inverfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrarás en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. ¿Sabes quién sabe de clásicos? Lay's, porque sacó 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolone. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lay's. Búscalas antes de que se agoten. En IDESA continuamos pensando en vos. Por eso, por todo este mes de diciembre, te traemos imperdibles descuentos en los intereses de tus cuotas, donde podés obtener 100% de descuento. No te pierdas esta gran oportunidad. Entérate más. Escribinos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Ver bases y condiciones en la web. Chau caries y chau dolores. Con EPEN Odontología tenés una sonrisa cada día. Planes familiares y planes de frenillos con cobertura en Asunción, San Lorenzo, Yembú, Mariano, Roque Alonso, Ciudad del Este y Encarnación. Llama al 237-1300 o escribinos al 0992-809-000 y asegúrate hoy, te repito, llama al 237-1300, escribinos al 0992-809-000. EPEN Odontología, me haces bien. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas las tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco vos estás primero. En la Feria 220 de Luminotecnia los descuentos no son cuentos hasta el 21 de diciembre. Anda a cualquiera de los locales de Luminotecnia y encontrar los mejores artículos en iluminación, climatización, herramientas, electricidad, tecnología y hogar con descuentos de hasta 50%. Además tenés hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de Itaú. Luminotecnia, pasión por crecer juntos. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido gratis HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. Tremendo el gol de Pollo y lo de Olimpia. ¿Cómo lo vieron a Olimpia? Recalde anotando un golazo, pero Olimpia como que deja ese... Yo he visto a 2 Olimpia. Sí, esa tela de preocupación, por un lado marca los goles, pero recibe, no tiene consistencia en la defensa. En el medio campo. También en el medio campo. Y sí, Richard está cada partido con menos ritmo. Sumarle contra quién, ¿verdad? Eso sí, claro. ayuda mucho a decir, mira, a preocupar a los hinchas. Por eso el sentimiento era ese el sábado, ¿verdad? De un equipo que atacaba bien, que estuvo a punto de golear. Alex Silva se recuperó, bien Pollo, pero desde Richard, los problemas que también tiene Rodrigo, Iván Torres de mano a mano mal, De la Cruz bien en ataque y mal defensivamente. Y hay que sumarle lo de Alfredo Aguilar, que está atajando mal, está cometiendo errores hasta ni siquiera en jugadas muy comprometidas, rechazando mal con los puños. No es la primera vez, y esta vez le pasó en varias ocasiones. Hay una jugada en el segundo tiempo que es emblemática, donde Iván Torres pierde una pelota increíble, ataca a General Díaz, tira al centro de la derecha, rechaza muy mal a Aguilar y casi vino el gol, que después Aguilar se queda tendido en el piso, como sabiendo que no le están saliendo las cosas. Entonces es el sentimiento dual, es el Olimpia que hay que partir, sí, en dos, entre un equipo que atacó bien, que tuvo contundencia, que si estaba un poco más fino hubiera marcado más de 4 goles en el segundo tiempo, porque General Díaz se quedó sin resto físico, pero que queda muy desnudo una vez que el rival pasa mitad de cancha con pelota dominada. Es algo que se está dando y preocupa cuando se vienen los partidos reales, donde una mala tarde, una mala noche te deja fuera. Yo creo que de mitad de cancha para atrás, la única buena noticia de Olimpia es Diego Polenta, que además en el golazo del Pollo es él quien habilita a Tito Torres, luego del movimiento que aprovecha de Diego Torres, porque ofrece las dos facetas, o sea, defiende bien,
Además tuvo la yapa de que si no era por Polenta, yo no sé si entraba Julio César Cáceres. Hasta cito esto que parece algo de accesorio para decir la lucidez de un jugador. Y después da el primer pase, que es algo muy importante, que inclusive Olimpia se siente más cómodo saliendo con el perfil del uruguayo porque es el que juega. Olimpia se había acostumbrado en la era Garnedo de tenerlo a Antolín allí y siempre había un movimiento de más o el perfil era distinto, porque después, un ejemplo es lo que está ocurriendo con el lateral derecho. Jugó de la Cruz. O sea, ¿qué pasa con Gorosito? Decir que Otálvaro no, pero Otálvaro se puede, no, pero Alan es la gran inversión a futuro, y la vez pasada aparece de la Cruz. O sea, allí por ejemplo me parece que hay una involución muy grande de decir, si no le convence ni uno ni el otro, y lo termina colocando a alguien que para Gorosito hace 8 días era un volante. Allí por ejemplo hay una cuestión. Vos sabés que Antolín no está para los 3 partidos. Si tuvo que descansar después del Clásico, donde hubo un desgaste importante, y no jugó contra Guaraní, y ese tipo de cosas, entonces yo creo que de mitad de cancha para atrás, Olimpia tiene problemas. Por eso decía, pesa mucho esto de un equipo descendido, el peor de este torneo, que le haya llegado, más allá de los golazos, de las bondades de Cristaldo Prieto y Pablo Velázquez, que hizo un buen partido de vuelta, ¿no? O sea, los 3 jugaron bien, pero aprovecharon mucha licencia. Y Gorosito recordaba bien la otra vez que Contreras le hizo lo mismo jugando por River, en la conferencia de prensa, pero después decía que Prieto era zurdo cuando en realidad es diestro, que le hizo un lío grande a Iván Torres como Sosa en su momento, ¿verdad? Y sí, te imaginas, porque realmente, y caemos siempre lo mismo, no es nada personal, pero Richard Ortiz está muy mal, no llega ni siquiera a pelotas cortas, comete falta, se lo ve de repente hasta fuera de la orientación de la jugada, quedando, pagando, y yo no sé si Ojeda, que no tendrá la cancha de Richard, que no tendrá el lanzamiento, el don de liderazgo, pero ese mediocampo no puede funcionar así. Va a llegar 5 veces y le van a llegar 5 veces. El famoso mano a mano que antes no quería Daniel Gareno se da, pero con un equipo mucho más vulnerable que lo que era antes. Claro, y allí, por ejemplo, ya que vos citás esos apellidos, allí hay una clara preferencia y predilección del técnico de Richard Ortiz sobre Brian Ojeda. ¿Se acuerdan cuando se le preguntó por lo de Ojeda? Y aquella vez argumentó algo que es una mentira. Mentira que se comprueba ahora con el tema de no, pero venía una seguidilla de partidos. Ahora, si un chico de 20 y pico de años va a tener fatiga por una seguidilla que no son 10 partidos, pero en el siguiente encuentro tampoco lo tuvo en cuenta. Entonces, ya es una cuestión de, yo prefiero que sea Richard Ortiz mi primer receptor de la línea media. O sea, allí, por ejemplo, hay un paladar futbolístico del técnico. Entonces, ¿qué te da Richard? Te puede dar ese primer toque, cabeza levantada, pero ya ustedes están citando el precio que se paga para eso. Entonces, si Garnero era de la idea de, no, yo hasta prefiero que el partido sea aburrido, pero yo tengo el control. Yo no sé si lo de Gorosito es emular un poco lo de Brasil. Si me haces 3 goles, yo te voy a hacer 4. Olimpia tiene para hacer 4 goles. Pero fíjate que el cambio, Dani, respecto al partido, al equipo con Guaraní, era todo lo contrario. Imagínate un sí, como mediocampistas mixtos, ¿verdad? Porque todo lo contrario pues fue partido a partido. Contra Guaraní era un mediocampo más de marca, casi sin fútbol, y contra General Díaz todo lo contrario. Pero ¿cuál es el nombre que se repite? Para mí, Richard. O sea, fíjate que ya que citamos lo de Guaraní, General Díaz, donde hubo cambios masivos, hay denominadores comunes como la ausencia de Roque, la ausencia de Antolín, pero el que nos falta es Richard y el que falta es Ojeda. Entonces, si la vez pasada fue por cansancio supuestamente, esta vez tampoco lo tuvo en cuenta. Entonces, yo creo, por eso, dentro de las diferencias que uno pudo haber observado después del Clásico, el famoso partido distinto. Yo decía en cuanto a lo que vos mencionabas de el técnico de Brasil, que lo aceptaba y lo ponía en práctica todos los partidos, claro. ¿Verdad? A mí no me extrañaría que si el rival es Guaraní, en la liguilla vuelva a poner un equipo otra vez donde lo confine a Recalde en la delantera, así que no está Roque todavía, y después del resto sean mediocampistas de corte defensivo. Respeta mucho Gardero el historial de algunos.
de experiencia como el caso de Richard, porque el propio, Gorosito. perdón, Gorosito, Sí. dije Erne, Gorosito, porque lo escuché en una parte en la rueda de prensa decir, esto la mayoría son los que fueron tetracampeones, es una referencia de ese tipo, y lo de Richard ya es algo que se arrastra en gran parte del año, ya no podemos hablar de que tuvo un par de partidos y que fue circunstancial, sino que ya es algo que ya viene de hace para rato. para mí va creciendo la falta de ritmo de él. Sí, sí, o sea, sí. partido a partido se va demostrando cada vez más, va quedando cada vez más en evidencia. Y además también al lado no es que tiene a uno dinámico que pudiera también hacer el trabajo por él en una circunstancia de partido, porque Rodrigo tampoco es un jugador que No es se un caracteriza marcador. por su dinamismo, rapidez, además tampoco, como decir, tiene tanto oficio para la marca. Se va, Entonces, se va también, de repente se Entonces- va y ahí queda más desbalanceado el equipo. Se va, digo, al ataque. pero Gorosito sigue en la búsqueda. claro. Porque no se puede explicar de otra manera que aparezca de lateral Luis de la Cruz. Es decir, que el técnico aún no lo tiene bien clara por ahora la situación. Doctor Gilberto Martínez, ¿cómo estás, vicepresidente del 12 de octubre? ¿Cómo andás? Muy bien, perfectamente. Doctor, A la orden. ¿presentaron ustedes su descargo sobre la protesta de Guaireña en contra del 12 de octubre? Ya fue respondido eso, ya presentamos. Ajá. ¿Y qué adujeron, doctor, en su presentación? No. Y nosotros refutamos todo lo que ellos dicen, con pruebas. No hay necesidad de rebuscarse tanto. Ellos acusan solamente la falta de marcaje de la cancha. Y evidentemente que esa cuestión estaba muy relacionada al diluvio que hubo, ¿verdad? Al problema climático. Y que no del día solamente, sino del día anterior incluso. Eso era evidente. Y más o menos se refuta todas sus acusaciones. Eso es lo que te puedo decir. Perfecto. ¿Y cuándo se tiene que resolver esto, doctor? Porque la Pero- campeonato no... Ojalá que Porque sea esta rápido. liguilla porque vea- nosotros- ¿Cómo? Que ya va a comenzar la liguilla, digo, ¿cómo van a hacer? Sí. Y justamente por eso nosotros nos apresuramos en responder hoy. Teníamos tiempo hasta mañana, no lo podíamos especular eso, alargar el tiempo, pero nuestro objetivo es que rápido se dilucide esto, porque ya entramos en la liguilla y está también la clasificación de la Sudamericana. Todo esto, yo creo que el Tribunal de Justicia tiene la obligación de expedirse rápidamente sobre este asunto, porque esto no solamente le afecta al 12 de octubre y Guaireña, sino a varios clubes. Hay que ver porque que sea rápido, ¿verdad? Nosotros tenemos el mayor interés en que sea así, Totalmente. ¿verdad? Claro, está bien eso, se tiene que resolver ya antes. Bueno, Sí. doctor, muchísimas gracias, muy amable, muy gentil. No tiene por qué a las órdenes. Gracias, Hasta doctor. pronto. Ahí está. Muy bien. El doctor Martínez, Gilberto Martínez, vicepresidente del 12 de octubre de Itagüí. Gran remate en Casa Rosada este domingo 20 de diciembre en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo 20 de diciembre en Casa Rosada Central. Teléfono 0981-129-900. Ya llegan las fiestas de fin de año y Arco Iris te trae el sabor inconfundible del pan dulce de Navidad en 12 deliciosos gustos. Frutas abrillantadas con pasas de uvas y chips de chocolate. Por fin de año, Arco Iris tiene regalos para sus seguidores de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Arco Iris con sabor y confianza. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio de Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Viví todo el fútbol por Tigo Sports. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera. Y contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Esas canchitas de tierra de pasto, una mezcla de las dos, son
con el corazón del barrio, y cuando mejoran no solo mejora el fútbol, sino también lo hace la comunidad. Vuelve Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay que mejora comunidades de todo el país. Diseña la camiseta de tu barrio, escribila en www.pilsen.com.py. Los dos más votados jugarán una final para ganar la renovación de la canchita Pilsen, recién hecha desde 1912. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Llegó Carden, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Descargala gratis desde las tiendas Google Play o App Store. Financia tu auto usado en dólares o guaraníes al precio que más te convenga. Carden, usados al toque, con el respaldo del Grupo Garden. En el Mariscal le ponemos corazón a todo lo que hacemos, por eso, con nuestra promo de fin de año hasta el 31 de diciembre, por tus compras a partir de 100.000 guaraníes, podés ganarte un departamento a estrenar totalmente amoblado en Torre Izaguirre, a pasos del Mariscal. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos del agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Nelson, ¿cómo te va? Buenas tardes, APF. Nelson Rivera. Bruno, ¿cómo estás? El saludo a los compañeros, a la audiencia. 12:30 se programará la fecha 11 de esta fase regular del campeonato, y teniendo en cuenta, Bruno, que probablemente tendremos que tener 3 partidos en simultáneo, otros 2 en la misma característica y uno solo, que de por ahí quedaría exento de la simultaneidad. Si me permitís, doy lectura a la fecha 11, los partidos Libertad Olimpia, Guaraní Guaireña, Luqueño Sol de América, 12 de octubre Cerro Porteño, San Lorenzo River Plate y Nacional General Díaz. En teoría, los partidos que deberían ir en simultáneo son los siguientes. Por Copa Libertadores, a pesar de que la diferencia de gol es importante, deberían ir en simultáneo el Libertad Olimpia y el Guaraní Guaireña. Por su parte, los partidos, pensando en Copa Sudamericana y el orden final de los clasificados a playoff, los duelos entre el Sportivo Luqueño, Sol de América, 12 de octubre Cerro Porteño y San Lorenzo River Plate. Y el partido restante es el duelo entre Nacional y General Díaz, teniendo en cuenta que General Díaz no compite en ninguna de las 2 tablas al estar defendido, y Nacional ya está clasificado a Copa Sudamericana y metido en los cuartos de final. En 15 minutos arranca la reunión de la divisional. También otros puntos. Hay que recordar que ellos habían recibido, me refiero a los delegados, un calendario, un borrador del sistema de competencias para el 2021. Hay que ver si es que toman alguna decisión hoy y cuáles serán los estadios seleccionados para los partidos a cancha neutral, reiteramos, a partir de la serie de cuartos que arrancará el 23 de diciembre. Nelson, a ver, ¿cuáles son los partidos que en principio todos irían de manera simultánea, y cuál sería el día y el horario? Los partidos simultáneos, pensando en Copa, Bruno, reitero, a pesar de la diferencia de gol importante que hay, pero hablando del reglamento debería ser de esa forma, es el Libertad Olimpia y el Guaraní Guaireña. Y Copa Sudamericana, 3 encuentros, Luqueño Sol, 12 de octubre Cerro y San Lorenzo River. Y el partido restante sería el Nacional General Díaz. Así está armado, todavía no hay una fecha, porque hay que tener en cuenta que se jugará entre semana el partido de cuartos de final. El miércoles 23 seguramente se pasa la Navidad, ese fin de semana las semifinales, y el campeonato se estará definiendo el 30. ¿Y cuál es el día? ¿Cuál sería el día? Vamos al calendario para ir comentándoles, y sí, sería este fin de semana que se juegue la última fecha, hablando ya de días, sería el sábado 19, domingo 20, de por ahí el viernes. Entre semana tenemos miércoles 23, tenemos fecha entre el 26 y el 27, y la culminación del campeonato el miércoles 30 de diciembre. Pero esta última fecha, ¿cuándo se jugaría? ¿Cuándo se aplicaría la simultaneidad de los partidos importantes? ¿Cuándo se jugaría? Podría ser este fin de semana, Bruno. Salvo que los clubes pidan jugar antes.
Aquí si te parece, si tenemos tiempo, lo tengo al delegado Habla con él, por favor. de Guaraní para consultar si van a pedir un día específico. El señor Franco. El departamento jurídico que habían consultado todos esos detalles y creo que por esa razón fue avalado y fue aceptado nuevamente el mandato por 4 años más. ¿Qué proyectos hay a futuro en este nuevo mandato que va a tener el señor Acosta, don Carlos? Bueno, realmente todos los años nuestra meta siempre es estar ahí en los primeros lugares, peleando bien arriba. Y como bien sabido, todo ese tiempo Guaraní siempre estaba ahí en los primeros lugares peleando en copas internacionales y nuevamente vamos a estar ahí peleando por eso. Siempre estamos buscando lo mejor para la institución y trabajando en pos de que cada vez pueda el club tener preponderancia a nivel nacional e internacional. Señor Franco, consultarle sobre esta última fecha. ¿Podrían jugar el fin de semana o adelantarse para tener mayor tiempo de descanso pensando ya en la serie de playoffs? ¿Se habló de eso ya? No, todavía no. Lo único que habíamos hablado de la reunión anterior fue justamente que había solicitado yo que se tenga en cuenta la simultaneidad de todos los partidos, cosa que ya me avisaron, me dijeron de que va a ser imposible por razones de que la televisación también tiene sus derechos que ellos pueden también, si quieren, pasar. Y bueno, vamos a estar viendo y analizando cuáles son los partidos que se van a jugar en simultaneidad, ¿verdad? Nosotros también tenemos nuestra intención de que nuestro partido se juegue en simultáneo, porque estamos ahí pendientes y peleando una ubicación en Copa Libertadores. Entonces es televisión contra el deseo de los clubes, porque conversábamos, en este caso fuera de micrófono, con los delegados de los otros equipos, y todos exigirán la simultaneidad. Y esa es nuestra idea. Hay un contrato firmado dentro de la APF y la televisación, ¿verdad? Y seguramente habrá algunas cláusulas que diga que tienen que ser... No se puede hacer en esta situación los partidos todos simultáneos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ir pidiendo porque son realmente puntos importantes y no queremos que se pueda jugar y por ahí que la suspicacia de repente de la gente después esté culpando a la dirigencia. Muchas gracias. Gracias a vos. Beneficios y cosas contrarias que da el VAR, Bruno, porque sería ese el inconveniente para poder jugar partidos en simultáneo. Van llegando los delegados y tendremos un choque de intereses entre lo que desean los clubes y lo que dispone la televisión. Bueno, tendencia entonces no hay todavía, ¿no? O sea, no hay un día específico o sábado o domingo o viernes de jugar el simultáneamente. No, porque primera vez que conversamos al aire, pero hacíamos una especie de encuesta fuera de micrófono y también pensé que por ahí iban a tener marcado ya el día y que iban a pedir tener al menos un tiempo más de descanso pensando en los cuartos de final y todos responden lo mismo. Vamos a ver ante la consulta si es que se podría adelantar esta última fecha, Bruno. Nelson, vos dijiste miércoles 23 los 4 partidos. ¿No van a ser 2 y 2, 22 y 23? No. Esa es la fecha de inicio, según lo que está marcado en el calendario desde que se creó este sistema de campeonato. 23 de diciembre, el fin de semana del 26, 27 y final 30. Hay que ver si es que se juega el 22 un partido antes, pero ellos siempre dejaron bien en claro que la fecha de inicio de cuarto de final será el 23 de diciembre. Hay que ver si es que deciden arrancar un día antes de... Por eso va a depender mucho el interés que tengan clubes de jugar viernes, ¿verdad? Y no jugar sábado y mucho menos domingo. Vos decís, Dani, que también, yo creo que 22-23 va a ser, ¿eh? Claro, porque es una cuestión de calendario. Lo que no se va a mover es el 30, ¿entiendes? Sí. El último partido. Entonces, desde ese 30 se empieza a buscar la flexibilidad. Entonces, ya que vos no puedes mudar lo del 30 al 31 y mucho menos Claro. al 1, lo que sí puede empezar a maniobrar es, ya desde esta fecha, ir ganando 1 o 2 días, hacerlo del martes y miércoles. ¿Por qué dirás martes y miércoles? Porque si hace miércoles y jueves, se queda muy apretado lo de las semifinales. Y, Aparte y ya jueves cada uno va a 24, querer ¿verdad? sacar, porque en algún momento se va a cruzar, es como el tema de los mundiales, en algún momento van a chocar equipos con días de descanso distintos. Y allí, bueno. Por eso. Entonces, y en un ambiente tan comprimido, con este... Sí, señor. Sí, con la disculpa del caso, está el doctor Ariel Martínez.
Reunión de divisional programación del próximo partido. Doctor, ¿se podría podría jugarse ya antes del fin de semana esta última fecha para tener mayor descanso pensando en los cuartos de final? Para nosotros es muy importante eso, sin duda. ¿Y Cerro Porteño pedirá eso? Más aún cuando el partido de Cerro creo que ya no influye tanto por el lado de 12 ni de Cerro en ninguno de las cuestiones que se prevé la simultaneidad. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Pero para nosotros sería bueno tener el mayor tiempo antes de los cuartos de final. ¿Y el cuerpo técnico le pidió jugar un día en específico, le pidió adelantar la fecha o nada de eso? No. Son consideraciones que hacemos y trabajamos siempre en conjunto. Mayor tiempo de descanso obviamente es mayor beneficio para el plantel. Acerca de la próxima fase de los playoffs, ¿usted tiene entendido ya que se va a iniciar el martes o miércoles? No sabemos todavía. No creo tampoco, no sé si ahora van a informar, no sé, ahora lo que nos reúne es la programación de la última fecha de la primera rueda. ¿Qué preferiría jugar lo más rápido posible? Sí, normalmente ellos presentan una propuesta. Creo que Cerro, habiendo jugado ayer, podría jugar ya a partir del viernes. Así que nosotros estamos atentos a la propuesta de ellos. Obviamente, y no habiendo impedimentos, otros equipos tienen competencia internacional y seguramente y también está el tema de la simultaneidad. Ahora se van a analizar todas esas cuestiones. Gracias. Ahí está el doctor Ariel Martínez y creo que tenemos una situación similar de parte de las declaraciones de todos los delegados. Ahora nos van a mostrar, ahora nos van a contar, porque tal vez se hayan puesto todos de acuerdo, hay un tanto de desconocimiento de qué es lo que propondrá la APF minutos más, compañeros. Ya, bueno, perfecto. Muy bien, gracias Nelson, muy amable. Hasta luego, un abrazo. Adiós, hasta luego. Verano sin cortes, generadores Cólera Gas de 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso, la solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga e instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo puedes encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Resicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Resicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Resicolor Pinturas da color a tu vida. Todos buscamos la mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir el combustible. En Petrosur encontrás el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Bureau Veritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida Petrosur. Petrosur, vayas donde vayas. Este año la frase más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Están los influencers que comparten todo lo que comen, visten o hacen. Los influencers son los que se entretienen con las mejores series, pelis y programas en vivo desde cualquier dispositivo y a cualquier hora con Flow. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. A ver, está Jordan Santa Cruz con nosotros, este muy buen jugador de San Lorenzo. Jordan, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Bruno Ponte saluda. Bruno. Perdón, Jordan, vos tenés posibilidades de ir al Olimpia. ¿Hablaron ya contigo, con tu representante? ¿Cómo se está moviendo el tema? La verdad que conmigo no habló nadie. Hugo era el que estaba manejando todo eso, ¿verdad? Yo tuve una semana muy pesada y le dije a él que él vea todo eso y que me deje más que nada tratar de terminar bien el campeonato con San Lorenzo. O sea, Hugo, ¿quién es tu representante? Es Hugo... Sí. Hugo Gaona. Hugo Gaona. Sí. Ya. Claro, él nos dijo también, ¿eh? Él nos dijo, ¿verdad? Sí, que no había nada de Olimpia todavía, que incluso había alguna cosa de Chile más o menos importante. ¿A vos te dijo lo de Chile también, Jordan?
Sí, de un equipo chileno a mí me habían llamado y preguntado mi caso acá en San Lorenzo, si con quién tenía contrato, si seguía siendo jugador de Cerro, eso es lo que me habían preguntado. Te llamaron, ¿te acordás del equipo? ¿Sabes el equipo? Sí. ¿Se puede conocer? Y no sé, porque no hay nada, entonces no... Claro, pero ¿es de Santiago o es del interior? La Calera. Ah, Unión La Calera. Sí. Ajá. ¿Estabas participando por la Sudamericana? Sí. La Calera. ¿Y hace cuánto te llamaron? Hace 2 semanas y media. Mira, qué bárbaro. Y, o sea, qué bueno, digo, porque hay interés. ¿Cuántos años vos tenés, Jordan? Hoy cumplo 25. Ah, muchas felicidades, muchas felicidades. Gracias. Y decime una cosa, ¿vos habías hecho tu carrera dónde antes de llegar a San Lorenzo? Estaba por Independiente, hice las inferiores en Cerro. Subí con Independiente de intermedia a primera. Luego no tuve muchas chances en primera. Pasé por Rubio Ñu, la intermedia, luego volví a Independiente para la Sudamericana y este año en San Lorenzo. Aquí nos dicen que vos eras un tremendo goleador antes en la escuela de fútbol, 13 Tuyutí de Capiatá, ¿es así? Sí, hasta la sub-16 fui número 9. Ah, la pucha. ¿Y quién después te puso de volante? Cuando me fui a probar en Cerro de Franco para la sub-17, vi que había varios números 9 y yo lo que yo quería era tipo probar ya y después salir a comer algo porque ya tenía hambre. Y dijo, volante central, dijo, y alzé la mano. Y me paré en el medio y me quedé ahí. Mira, oye, qué cosa rara lo que estás contando. Jordan, ¿y en algún momento pensaste dejar la profesión? Sí, en algún momento pensé en eso, hace 2 años atrás en esta época. ¿Eso era porque no había chance de jugar o venía por otro lado? Y la verdad que la intermedia normalmente termina rápido, ¿verdad? 2 años atrás yo estaba en Rubio Ñu y el campeonato terminó quincena de octubre, habrá terminado. Y como yo mantenía mi casa, o sea, como yo mantengo mi casa, vivo en alquiler y me costaba mucho el estudio, porque nunca dejé de estudiar, hasta ahora sigo estudiando, y me costaba mucho el estudio, para el alquiler, y en intermedio no se ganaba mucho, ¿verdad? Y ya en esta época miraba qué iba a pasar de mí en las fiestas y me preocupaba mucho porque a veces no tenía para comprarle cosas a mis hermanos. Por ejemplo, yo tengo 2 hermanos menores y eso me tocaba mucho. Pensaba que ya estaba, que ya di todo y no se me dio, y pensaba solamente ya en tratar de trabajar. ¿Y llegaste a trabajar en algo o solo quedó en el pensamiento hace 2 años? Y gracias a Dios los profesores de facultad, como sigo ciencia del deporte, me dejaban un trabajito, o me iba a reemplazarles a ellos en la escuela como profesor de educación física, y me daban para salvar, ¿verdad? Pero así también había veces que no había nada. Y qué giro de la vida, ¿no? Hoy que se te nombre para ir a Olimpia, lo de Chile, y seguramente en muchas ocasiones estarás pensando en esa época no hace mucho tiempo, ¿no? La verdad que sí, la verdad que más que nada después de haber hecho los goles a Libertad, pensé en eso, ¿verdad? Que 2 años atrás estaba como para dejar y después le hago goles a Libertad, encima un doblete, ¿verdad? Que nunca marqué en primera división, tengo 3 goles recién, no soy de hacer muchos goles, ¿verdad? Y hacer un doblete fue muy lindo por cómo se dio, por el rival, y que se diga que voy a Olimpia para mí es un orgullo muy grande. Quizás lo que todos sueñan, ¿verdad? De chico, ya de grande, siguiendo esta profesión, no siguiendo, creo que es un sueño que todos tienen.
Bueno, un sueño entonces, si es que se da para vos sería un sueño cumplido ir al Olimpia. Para mí sí, porque Olimpia es el club más ganador acá del fútbol paraguayo, ¿verdad? Es reconocido mundialmente, internacionalmente y para mí es un orgullo que si ellos tienen interés en mí, eso se llega a lograr. Yo creo que va a ser algo único en mi carrera y lo mejor que me pasa. Jordan, éxito, muchas gracias por atendernos, muy amable. Gracias, Bruno, hasta luego. Un abrazo. Jordan Santa Cruz, jugador del Sportivo San Lorenzo, en el interés del Olimpia. Buen jugador, Justo estamos hablando del tema del ritmo. Ramón Sosa también nos apunta, Johnny, que es otro que iría a Olimpia. El de River, sí. El de River, ese es muy buen jugador. Extremo. Juega con los perfiles. Pero él es más joven, 18 años creo que tiene. 18 y 19 nomás tiene Ramón Él Sosa. es de River. Porque este chico, su pase es libre. Él siempre era originario de Cerro. Sí, pero ya historia, ¿no? es pase en mano. Sí. Hace 2 años tuvo lo inclusive para dejar la profesión y conectando un poco lo que decíamos recién de Olimpia, ¿no? Olimpia tiene un mediocampo experimentado. Lo de Richard, lo de Rodrigo. Pero Ernesto Caballero se fue, ¿verdad? Sí. Y bueno, está Ojeda y quién más. Domingo, experimentado también. Claro, no. Y hay que ver si continúa. 35 años. Lo más probable es que no. Totalmente. Ni siquiera está jugando ahora. Claro, no está jugando. Ni siquiera con un técnico argentino, ¿verdad? Que uno piensa, bueno, viene este, lo conoce y lo pone, no, ni siquiera minutos. Porque hasta apareció De la Cruz como mediocampo, hasta aparece Candia, por ejemplo, que son jugadores que también estaban más para salir a fin de año que continuar en el 2021. Bueno, así están las cosas, entonces movida. O sea, Olimpia no va a hacer esas movidas rimbombantes, esos jugadores, contrataciones de jugadores denominados clase A, ¿verdad? No, pero sigue buscando el lateral argentino, ¿verdad? El izquierdo. Aquí nos dice Gerardo que es de el grupo de Daniel Campos, que está gerenciando Tempetaría hace un par de temporadas. Hablamos de Pedro Sosa, del grupo de Daniel Campos, ¿te acordás? Ramón Sosa. Sí, Sosa, el chico. Sí, Ramón se llama. Ramón Sosa. Estamos con el presidente de River, Carlos Ortega. Presidente, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Saludos, Bruno, a tu compañero y a la audiencia. Bueno, preguntarte primero por River, presidente, ¿cuál es un poco hasta acá tu balance? Y realmente estamos peleando con todo para poder entrar a la Sudamericana, ya que no se nos dio, no pudimos entrar acá en la liguilla. Estamos peleando, estamos trabajando con todo, con los jugadores, motivándole, asistiéndole en todo lo que ellos están necesitando y ojalá que este último partido se nos pueda dar con San Lorenzo. Pero, ¿pueden clasificar todavía la liguilla? No, la liguilla no. La liguilla no, van por la Sudamericana. No, nosotros vamos por la Sudamericana. Sí, porque veo que tienen 8 puntos en el campeonato, ¿verdad? Y ya Sudamérica, que es octavo, tiene 13, ¿verdad? No, nosotros la liguilla nos olvidamos, ya nosotros estamos acá peleando por la Copa Sudamericana, ¿verdad? Pero no es malo el año porque, digo, se salvaron del descenso, que era lo prioritario. Si llegan a entrar a la Sudamericana ya sería sería un plus muy, muy importante, ¿no? No, realmente si llegamos a entrar a la Sudamericana es un plus muy importante para nosotros, a pesar que este torneo clausura nuestra gestión como equipo no fue muy favorable, ya que no pudimos obtener los resultados que esperábamos. Perdimos muchos partidos en forma inocente, erramos penales, tuvimos muchas fallas en el equipo y errores infantiles, pero así el fútbol, se cometen errores y cometimos errores y el resultado está a la vista. Hicimos solamente 8 puntos. Gracias a Dios en la apertura hicimos bastante puntos, estábamos quinto, 29 puntos, pensamos que íbamos a entrar con todo en este torneo clausura y se nos dio. Presidente, ¿qué sabes sobre la disputa de la última fecha? ¿Cómo sería, se aplicaría o no la simultaneidad? Yo creo que se tiene que aplicar la simultaneidad de los partidos porque... Pues el problema es el VAR, dicen, no hay solamente 3 VAR, no se pueden usar VAR en todos los partidos. Pero está el reglamento.
Está el reglamento, porque... ¿Y qué día jugarían esos partidos simultáneos? No sabría, hoy se están reuniendo ellos, yo no sé cuál es... ¿Y cuál es el mandato que vos le diste a tu representante? Nosotros el mandato que le dimos al delegado es que se puedan jugar en forma simultánea, porque acá el partido importante es River San Lorenzo, Sol Luque, ¿verdad? Y Guaireña también, Guaireña Guaraní y 12 Cerro, ¿verdad? Sí. Acá está el juego de la Sudamericana en la Liga. En nuestro caso, la liguilla ya no tenemos nosotros opción. San Lorenzo tiene todavía la opción de la liguilla. Sol y Luque también tienen la liguilla. Sol tiene la liguilla y Luque tiene la liguilla en la Sudamericana. Guaireña tiene la liguilla. Y 12 tiene la Sudamericana nomás ya. Ya la liguilla ya ingresó. Entonces... existen ¿Y vos permitirías que se juegue, por ejemplo, sin VAR tu partido, por ejemplo? Si es que dicen, bueno, no hay VAR y si quieren aplicar el reglamento, bueno, hay partidos que no va a haber VAR. No, yo no creo que se pueda jugar sin VAR. Sin VAR está reglamentado que se va a utilizar para todos los partidos el VAR. Pero eso sería una transgresión al reglamento y eso no puede ocurrir. Pero ¿y cómo hace si hay 3 VAR nomás, presidente? Y tendríamos que ver cómo hacer. Tendríamos que ver cuál es la decisión que ellos están tomando, ¿verdad? O son los partidos más importantes en el sentido que ya 12 Cerros ya están clasificados, podríamos omitir eso, o Guaraní también con Guaireña, y lo más importante acá por la Sudamericana estábamos River San Lorenzo, Sol Luque, ¿verdad? Y podría entrar otro ahí, ¿verdad? 12 Cerro, otro partido, ¿verdad? Yo creo que... Tendríamos que ver la importancia. Yo creo que se puede solucionar hablando ahí en el Consejo. Yo creo que de ese conjunto de 4 partidos que citaste, el de Guaraní Guaireña, el que se puede salir porque está muy arriba en relación a lo que es la liguilla, pero esos 3 partidos que citaste deben jugarse de forma simultánea, y ya que la PF había mencionado que tienen para hacer el soporte en los 3 partidos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que podría darse en ese sentido. Se podría dar en ese sentido esos 3 partidos que se juegan, y Guaireña ya como está clasificado a la Sudamericana y juega por la liguilla, va a depender de sí mismo, no depende de otro resultado, ¿verdad? Y Guaraní ya está clasificado también. Guaireña no depende, ¿verdad? No le interesa que River gane, no le interesa que gane San Lorenzo, no le interesa. Va a depender de sí mismo, ¿verdad? Ahora sí, River San Lorenzo, Sol Luque y 12 cosas, nosotros dependemos, estamos ahí pendientes de los resultados para el tema de la Sudamericana y la liguilla va. En otro aspecto, Luque y Sol, ¿verdad? Presidente, Ramón Sosa, ¿cómo llegó a River y cuáles son sus condiciones contractuales? ¿En qué situación está? Él llegó a préstamo de Tembetarel. Como nosotros hicimos la pretemporada en el complejo Salvador Cabañas, entonces me habló Dani Campos que quería mostrarme un jugador, le vimos, nos gustó, ¿verdad? Y hicimos un contrato de préstamo con Tembetarel. El contrato de préstamo está a diciembre, en donde se estipuló 40% en caso de transferencia para River y 60% para Tembetarel. Porque ahora lo quiere llevar Olimpia, me dice el presidente. ¿Vos sabés algo? Sí, hablé yo con Dani que había intereses, pero no solamente Olimpia. Del exterior también hay 2, 3 clubes que tienen mucho interés y creo que están buscando por el tema del monto de la transferencia. ¿Y cuántos años tiene el presidente? Yo creo 21 va a cumplir. Es joven todavía. Sí. Sí, por eso tiene muy buenas condiciones. Sí, definitivamente. Sí, una condición tremenda tiene. Sí. Y ahora recién este año recién jugó. Imagínate que tenga más training, más experiencia, vaya avanzando cada vez más.
Sí, definitivamente. Bueno, gracias, presidente, por atendernos, muy amable. Gracias a vos, Bruno, y a la audiencia. Un placer. Adiós, adiós, gracias, muy amable. Ahí está el presidente de River, entonces. Para mí esa es una solución totalmente viable. Esos 3 partidos que son los que tienen en vilo el tema de la liguilla y la sudamericana. Y el resto, yo no sé cómo está el tema del saldo de goles entre Libertad y Guaraní. Cuando Nelson decía que también esos 2 partidos deberían ir. El tema de Libertadores. Claro, porque lo de entre Libertad y Olimpia es imposible. O sea, Libertad tendría que ganar 8-0 para que se dé un vuelco allí. Y yo me imagino que también tanto el cuerpo técnico de Olimpia como de Libertad querrán adelantar su partido para llegar frescos. Además de colocar a equipo más o menos suplente. Más sabiendo que Libertad juega mañana su partido por Copa Libertadores. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, la mejor esquinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco viril. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa, que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Estamos en contacto con Luis Fernando Cáceres, zaguero central de San Lorenzo. Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, excelente. Vos pertenecés al Olimpia, ¿verdad? Así mismo, Bruno. Y ya te llamó cierto Baceda para que retornes al Olimpia. ¿Vas a hacer la pretemporada con el Olimpia? Sí, me llamó y me dijo que me iba a tener en cuenta para el 2021. Y tenés que presentarte una vez terminado el campeonato de clausura, seguramente unos días de vacaciones. ¿Y cuándo arranca la pretemporada Olimpia? Y no me dio una fecha de entender, sería entre el 10 y 11 por ahí. Ajá. Vos pertenecés de hecho a Olimpia, hiciste todas las inferiores en Olimpia. ¿Cómo se dio lo tuyo? Contanos un poco tu historia de vida como futbolista, Luis. Yo no de la inferior de Libertad. Ah, de Libertad. Sí, llegué hasta la primera ahí, no tuve chance, estaba en reserva. Después salí, me fui, tuve un paso por Chile, ¿verdad? Me fui a probar también allá, estuve en la Universidad de Concepción en la sub-20 ahí. Después ya vine otra vez acá y jugué intermedia. Jugué en General Caballero y después en Ruibeño. Después de Ruibeño ya pasé a San Lorenzo, ¿verdad? Y en San Lorenzo me compró Olimpia por el buen torneo que hice en el año pasado. El año pasado. ¿Y cuántos años tenés, Luis? 24. Mira vos. O sea que son varias las movidas que va a hacer Olimpia a nivel local. El caso de Ramón Sosa, no sé si lo conoces, el de River. Sí, el River lo oigo. Jordan Santa Cruz, tu sí, lo de Jordan también sí. Iría a Olimpia. Y te sumás vos los 3, ¿verdad? Sí. Así que hasta ahora creo que así es. Bueno, está muy bien. ¿Y cuándo te llamó Baceda? Y en la semana me estuve hablando con él. En la semana justamente yo estaba esperando, ¿verdad? Que alguien se comunique conmigo, ¿verdad? Para saber también qué hacer, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Y justo se comunicó conmigo, ¿verdad? Muy feliz, ¿verdad? Por el llamado, ¿verdad? Y ahora a esperar la oportunidad, ¿verdad? Para tratar de demostrar lo que vengo haciendo. Se desvió en Patiño, nos confirma el gol de Juan Manuel Salguero, eso quería nomás apuntar. Volviendo al partido de San Lorenzo, el último, decinos una cosa, ¿cuál es el balance un poco que están teniendo ustedes con respecto a este campeonato que realizaron? Y creo que la verdad San Lorenzo viene haciendo las cosas muy bien. Tenemos algo que, no sé, no podemos creer que cada partido nos empatan sobre la hora, que a los últimos minutos siempre nos sacan los 3 puntos, porque jugamos bien, nadie nos pasa por encima, tenemos un buen equipo. Lastimosamente no se nos da, ¿verdad? Y esto es fútbol, ¿verdad? Pero yo si hubiera todo, o sea, si el campeonato era normal, creo que nos salvábamos y entrábamos en una copa ahí.
Si no había el tema del famoso promedio. Sí, por eso. Bueno, Luis, éxito, muchísimas gracias, muy amable. Dale, Bruno, un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Luis Cáceres confirma entonces, Baceda, el director deportivo del Olimpia, ya le llamó para que se presente en el 2021 para realizar la pretemporada en Olimpia. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones, aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. En la primera subasta online de 0 kilómetros en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py, regístrate y puja. Celebramos los 101 años Asisa, expertos en Chevrolet. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. De Sohuepio, tranquilos, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675. Ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscalos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT, Epitanderoga Pejarega, Nata Catuete. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Metele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Me dice, querido Lobo Martínez, que el otro central de San Lorenzo es un monstruo. Paredes, creo que es, me dice. Ayer fue el mejor para mí, debería adquirir Olimpia. El que ya adquirió, o sea, el que está negociando es Luis Cáceres. Paredes es Teodoro, ¿verdad? Teodoro, el que... Nacido en Cerro Teodoro, Porteño. Jugaba en Cerro Porteño. Que jugaba en Cerro, lo que pasa es que ahora está pelado y muchos no lo reconocen, claro, por eso. igual que sí, había unos cuantos jugadores de esa nación que estaban con el mismo corte. Paredes sí jugó bien. Cáceres ya hace bastante tiempo, recordemos, nacido en Libertad, futbolísticamente no tuvo posibilidades ahí. Y lo de Santa Cruz, a pesar de la duda que instala él, y también instaló Hugo Gaona la semana pasada cuando hablamos del representante, está para Olimpia. Está para Olimpia, por eso en la parte final te decía de un sueño, justamente después de todo lo que pasó. Una nueva modalidad de los grandes, ¿no? De buscar jugadores y contratar a jugadores jóvenes, que no signifique tanta erogación. Asegurar. Tanto dinero apuesta. Asegurar. Y si no sale, no pasa nada. Tampoco es mucha... Porque recordemos que... Enzo Jiménez, por ejemplo. Y a Enzo Cerro le salió bien con Martínez y Jiménez. Lo de Cáceres es de la era Trovato. Sí. Que el hincha no crea que... Espínola. Alberto Espínola también. Sí. Con la diferencia que él ya está entrado en edad. Claro. Pero el caso de Miguel Martínez y de Enzo son jugadores de 21 años. Pero fíjate, en su momento fue Freddy Vera y Marabel. Claro. De Capiatá. Porque lo de Cáceres es junto a Brizuela. Los dos fueron asegurados estando en San Lorenzo.
en la era anterior. O sea, no es que ahora porque Olimpia entra en plan austeridad, o sea, lo de ellos ya estaba, y los que sí podrían entrar en este plan es lo de Sosa, Santa Cruz y otros quienes, fíjense que cuando se daba lo de Del Valle, y mucha gente pedía, hablo de gente hincha de Olimpia, de Cerro, que Libertad, como que no sonó muy fuerte, apuntando un poco a jugadores más jóvenes y de un cargo menor. Vamos a escuchar la entrevista a Nelson Aldo Valdés de Darío Ibarra, donde le hablaba sobre su futuro. Nelson Aldo Valdés, y después analizamos el empate sorpresivo, ¿verdad?, de Olimpia versus San Lorenzo. Tenemos lo de Cerro Porteño, tenemos todos los resultados, cómo está en estos momentos la tabla. Lo tenemos a Nelson desde la APF para estar atentos ya a la programación de la última fecha del campeonato, cuando vemos justamente en la BCTV el gol de Juan Manuel Salgueiro, y que se confirma que se desvió en Patiño. El propio Patiño le confirmó a Darío Ibarra. Patiño. A ver, tenés lo de lo que decía Nelson Aldo Valdés. ¿Seguís en Cerro, Nelson? Y la verdad que todavía no hablamos de eso. Faltan, yo creo que 10 o 12 días para que termine y no hablamos tampoco. Tampoco soy yo de tocar la puerta y decir, mira, acá estoy. No, si pasa, pasa, y si no, vemos qué rumbo tomar. Como te digo, me siento todavía muy bien como para jugar, y si no es en Cerro, hay que ver. A mí me gustaría, personalmente me gustaría, pero como te digo, no soy de ir a tocar esa puerta, así que si se abre, bien, si no, vamos a ver qué pasa. Francisco Arce nunca te preguntó. No, la verdad que no somos de hablar muchísimo al respecto de si sigo o no, sino que simplemente de lo profesional que llevamos los dos, digamos, él en su labor y yo en el mío. No buscamos acercarnos nosotros mucho, digamos. Yo creo que él ve su labor como padre más en los jóvenes, entonces con ellos habla bien, entonces, como te digo, lo lleva muy bien en ese ámbito. En mi caso, yo creo que él sabe cómo soy, él sabe cómo el club a lo mejor va a ser, así que llevamos que el aire decida entonces. Si Cerro te ofrece, ¿te gustaría jugar un año más? Sí, yo, como te digo, mi prioridad es siempre estar en Cerro, pero como te digo, no depende de mí. De mi parte, simplemente tratar de estar bien en estos partidos que quedan, y al final veremos qué pasa. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, esto es lo que decía Nelson Aldo Valdés. Llamativo, ¿no? Sí, hoy es 14 ya. Y por más que este era el antecedente del año pasado, creo, como decían uno de los compañeros, el propio Juanma, que lo del año pasado fue diferente. El año pasado fue titular en Copa Libertadores, terminó jugando, y este año creo que se ha sido un promedio hasta 1 de cada 5 partidos ha jugado quizás en los últimos tiempos con la camiseta de Cerro, y los problemas físicos que siempre aparecieron, ¿verdad? Sí. Bueno, Olimpia, señores, analicemos al Olimpia. Y Olimpia está en última paso, digo, más allá de lo de Libertad, que quieren hacer en simultáneo, pero ¿cuántos goles tenía que hacer Libertad, Dani? ¿15? No, 8-0 tiene que ganar. 8-0, bueno. El lateral derecho llama la atención, porque uno entiende que quizás sepan sobre alguna posible ida de Otálvaro, pero Alan Benítez no. Y Alan Benítez venía jugando, y ayer De la Cruz, lo de Iván Torres, sí, no está jugando bien, vulnerable en el mano a mano. Ya dije lo de Richard, lo de Rojas lo manifestaba bien Ariel, que no es el complemento ideal hoy para la zona de contención. Polenta y su crecimiento, más allá de los dos aspectos ofensivos del gran pase para Tito Torres y el golazo que marcó para cumplir nuevamente la diferencia. Y después sí, adelante, lo del Pollo Recalde, el eventual regreso de Roque. Camacho está peleado con el arco, pero ofrece un juego colectivo importante. Está lo de Ale Silva, que ha crecido, y entonces hay un contraste bien importante, donde reitero de mi parte que Aguilar no está atajando bien, está mostrando mucha inseguridad, y eso puede ser nocivo, y para plantear algunas cosas, o al menos para trabajar en eso, comítas a lo que va a ser el primer partido decisivo de la semana que viene. Sí, yo, o sea, con números fortalezco la idea que estamos desarrollando. Olimpia es el equipo más goleador del torneo. Y Olimpia, junto a Sol y Libertad,
de los 8 que en estos momentos están ingresando a la zona de playoff, tiene la peor defensa en materia de goles recibidos. O sea, ahí tenés a las claras y podés juntar, era Garnero, Landaida, ahora Gorosito, de lo que es el perfil del equipo, de cuáles son los puntos fuertes, de dónde se hace mucha rotación. Fíjate en la tabla de goleadores, Roque y después está Recalde. O sea, por eso decía, Olimpia de los 2 equipos es el más goleador, pero también ofrece una vulnerabilidad que es muy constante, que no hay que tener demasiado un ojo crítico para decir lo fácil que le llegan. Por eso decía, el mejor ejemplo es el primer tiempo del sábado pasado. O sea, que un equipo como General Díaz le haya llegado con tanta facilidad, no es solamente que le llegó 2 veces. Vos te percatabas que cuando la tenía General Díaz, había una sensación de que era muy fácil aproximarse a la zona del Olimpia. Y allí, eso tiene que ver mucho con lo colectivo, de cómo está parado el equipo. Fíjate que General Díaz le hace 2, Guaraní le había hecho 2. Las posturas iniciales eran radicalmente opuestas. Contra Guaraní entró casi de chico el famoso especular qué podía hacer el rival. Contra General Díaz había una sensación de que ganar era lo mínimo, que se tenía que justificar. Por eso uno menciona, capaz Gorosito habrá entendido que Ale Silva más por derecha que por izquierda, que Recalde rinde de una forma cuando es el 9 solitario, como lo puso contra Guaraní, que lo hace de otra forma cuando lo tenía Roque, y en otra medida cuando lo puso a Camacho, como el segundo delantero. Por eso mencionaba que el único punto donde me parece que no cambia es en su doble 6. Lo de Richard con Rodrigo. Inclusive en el clásico lo termina sacrificando a Ojeda por la derecha. Y para que se entienda, no es una cuestión de clásico, que Brian también entra en la categoría de jugadores en desarrollo que tienen que mostrar. Porque yo no le voy a colocar a Brian Ojeda, que inclusive en la era Garnero, en Copa Libertadores, decía, mira que para mí debería jugar, para decir, no, este ya está consolidado. Por eso voy nomás al paladar del actual técnico, de qué es lo que está buscando. Entonces, hay cuestiones inherentes a lo que es el prototipo o el rasgo del jugador del Olimpia. Hoy Olimpia, reitero, tiene un equipo muy ofensivo, pero que es muy endeble en defensa, en relación a otras épocas. Y en las otras épocas vos sabías que era un equipo de control, un equipo que hasta podía ser previsible, pero se sabía a lo que jugaba. Este Olimpia todavía está en esa búsqueda, y dentro de esa búsqueda hay situaciones que se van repitiendo sistemáticamente, y creo que por ese lado está la preocupación. Vos de mitad de cancha para atrás, porque siempre es una mezcla entre lo colectivo y lo individual. Por eso decía, lo individual, me parece que Polenta cierra de la mejor forma este 2020, por lo que le está dando el uruguayo. En mitad de cancha ustedes ya dijeron lo de Richard, cómo repercute también en el rendimiento de Rodrigo, porque recordemos que Rodrigo vuelve a la selección justo cuando empieza a hacer el doble 6 con Ojeda. Y después que para Gorosito, bueno, Ojeda seguramente está en un nivel abajo. Lo de Diego Torres, que tuvo el gol, tuvo su error para los tantos en el primer tiempo. Y después en la búsqueda, porque Roque no está. Fíjense que tanto se habló de su no expulsión en el clásico por la jugada contra Pica. Igual él termina sin estar en los siguientes 2 partidos. Voy nomás también a lo que es una realidad de un plantel que tiene jugadores grandes. Por eso hace rato citaba lo de Antolín. Antolín fue junto a Polenta probablemente uno de los puntos altos de Olimpia en el clásico, pero a nadie le extrañó cuando él iba a ser una baja física para el partido contra Guaraní. Digo esto porque Olimpia ya clasificado va a tener que jugar con esta frecuencia, miércoles, domingo, miércoles, eventualmente, si es que se proyecta para una finalísima. Y el proceso de búsqueda ya tiene que terminar, porque va a tener el margen de error, llega hasta la próxima fecha. Después ya no hay margen de error y ya tiene que ir teniendo claras el técnico algunas ya tener definiciones, porque pero ahí donde se da, Ariel, la situación. Vos tenés un equipo grande. Sí. El lateral derecho por lo menos ya lo tendría que tener, ¿verdad? Ahí pues está, pues. Sí. Porque, a ver, la vez pasada fue que lo trajo de la concentración a Jorge Rojas. Ahora aparece un lateral impensado en el día de ayer. Por lo menos que vos decís, que Ale está jugando en su puesto. Está claro que el cuarto volante es Diego Torres por ahora. A Recalde no le pensó ir 20 metros más adelante, ¿verdad?
cuando que antes arrancaba atrás, ahora por ejemplo fue punta, antes fue punta con Roque, de que llegó Rosito y hizo cosas importantes. Ahí está diciendo en el grupo Nelson que hay una tendencia, viernes 3 simultáneos, el sábado 2 simultáneos, y hay un partido que se jugaría o jueves o domingo. Nacional General Díaz, que es el partido que no tiene, está lo mismo que juegan el miércoles los dos y punto, ¿verdad? Yo sospecho que los 3 partidos son los que charlábamos con el presidente River, y los 2 son los partidos de la Copa Libertadores, Libertad Olimpia y Guaraní Guaireña, y el partido Nacional General Díaz, el que no... A ver, cuando uno habla de que no tiene importancia, habla de las clasificaciones, no del sembrado, porque si es por el sembrado, los 6 partidos tienen su incidencia. Pero... por eso decía, yo creo que el tema de dividir es en 3 grillas. Nelson, APF. Sí, señor, la información desde dentro, teniendo en cuenta que no podemos participar de la reunión, es jugar el viernes los 3 partidos que corresponden a la clasificación a Copa Sudamericana. ¿Qué partidos serían estos? El duelo entre Sportivo Luqueño sobre América, 12 de octubre Cerro Porteño y San Lorenzo River Plate. El sábado, 2 partidos, Libertad Olimpia y Guaraní Guaireña, y jugarían o el jueves o el día domingo Nacional General Díaz, que es el único partido que no tiene ningún tipo de importancia, recordando que los partidos en simultáneo solamente están hechos o permitidos para determinar descensos, que ya lo tenemos listo, y clasificación a copas internacionales, no así para determinar quién queda o el orden final de los 8 clasificados. Esto es extraoficial, continúa la reunión en estos momentos. Repetí, por favor, lo extraoficial, Nelson. Sí, señor, con mucho gusto. En principio serían el viernes 3 partidos, Luqueño Sol, 12 de octubre Cerro y San Lorenzo River. El sábado, lo que corresponde a Copa Libertadores, Libertad Olimpia, Guaraní Guaireña. Y a confirmar si lo hacen el jueves o el domingo, el duelo entre Nacional y General Díaz. Perfecto. Muy bien. Atentos entonces. Gracias, Nelson. Dale, señor. Adiós. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta -5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias.
pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Hierro Par. Ahora somos importadores de aceros así de la Argentina, de ángulos, planchuelas y perfiles. En todas las medidas mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios. Por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed. Agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. ¿Qué más sobre Olimpia? Si le toca a Guaraní, no va a ser fácil para Olimpia la liguilla, el arranque de la liguilla. No, o un equipo que se atreva, ¿verdad? Sí, no. Hay que ver, para depender si de contragolpe pase líneas rápidamente. El otro, Olimpia quiere que le toque un equipo que entra a defenderse. Sí. Olimpia es lo que le complicó hoy de Guaraní. Guaraní hace una semana le ganó sin ningún atenuante. Olimpia le puede tocar a Guaraní, porque ayer con 2 resultados incluso le seguía tocando Guaraní. Hay que ver, porque los que están en buena forma hoy, 12 de octubre le puede hacer partido. Sí, le puede hacer partido 12 de octubre. Es que hoy en día cualquier cosa puede pasar. Yo creo que el que más quebrado está es Sol América, ¿verdad? Que tiene un problema grande. Debe ser muy frustrante para Figueroa, ¿verdad? Que nos dijo que hasta quería ser campeón, quedar fuera de la Sudamericana. Él le trajo a Esparza, le llevó a Conejo Benítez, a Juan Aguilar, lo contrató a Orteman, debe estar, y más con lo de ayer de su jugador. No, además, pero jugó en la primera media hora y solo peloteó. O sea, parecía que caía el gol en cualquier momento. Y ahí entraba un poco a tallar lo que hace rato decíamos. Sol tiene una de las peores defensas. Estoy jugando al estado de ánimo. Sí, y yo lo que no sé es, porque con el tema del rasgo, si algo este torneo de 11 fechas permitió, es que veamos muy buenos partidos. Por una explicación muy lógica. Para los de arriba, que siempre tienen la obligación de ganar, hasta se podían dar el lujo de ciertos riesgos, porque nos afectaba demasiado. Y ayer cerrábamos la transmisión diciendo, imagínense si este 1-1, donde Cerro estaba más preocupado por el tema clínico, de salud, era lo por de los última puntos. hora de Francisco Arce, claro, habrá pegado ese claro, corte. o sea, si era por los puntos, y era mirar un poco por qué el VAR, que la vez pasada no revió lo de Pulpito contra Danilo Santa Cruz, ahora sí fue muy quisquilloso, nada de eso, porque se daba ese lujo. Los que jugaban por el tema de la permanencia, el cálculo era muy simple, un empate se asemejaba más a una derrota y salían a proponer. Y yo no recuerdo una fecha de 11 donde hayamos tenido tan buenos partidos como este clausura. Ahora, por eso hace rato cuando Bruno planteaba, mira ese equipo que entre a defenderse. Vos mirá, y en este torneo no tuvimos equipos que entraban a defenderse. ¿Por qué? Porque todos entendían que tenían que salir. Ahora, cuando empiece el playoff, capaz existan equipos que digan, vamos a cambiar el chip. Porque el obligado a ganar es él. Yo acá voy a esperar tranquilo qué es lo que puede hacer. Porque agarremos la era Gorosito. Ningún equipo salió a defenderse contra Olimpia. O sea, vos no recuerdas. Y saco lo de Cerro y Guaraní, que son los que están en su nivel y lo superaron claramente. No, ni River, ni Luqueño, ni General Díaz. Todos salieron a atacarlo. Y con hombre de buen pie. Voy a recordar lo de Luqueño, con Bladía, con Gaona Lugo, con Valdecir. Con ese triple C con ayer, Lovera, sí, Díaz. Ayer recordaba Gorosito lo de River con el Pilo Contreras, que jugó como enganche, volvió a su viejo puesto. Y ayer lo de Cristaldo, Pablo Velázquez, Prieto y Villalba, que era otro extremo también bastante rápido. Ayer mismo Tiburón decía, si entramos a la liguilla puede pasar cualquier cosa,
no hacemos fuerte atrás y penales y toda esa cuestión, claro, ahí cambia totalmente. Ayer el 1-1 de Cerro, si tenía ese trámite, porque San Lorenzo tuvo una cantidad de contragolpes, iba a ser dramático, ¿verdad? Sí. Este chico Salinas, que agrega Johnny, también pertenece a Olimpia, también va a jugar en Olimpia el 33, ayer el San Lorenzo rápido, le metió un lío, porque él aguantó físicamente el partido y cada contra hubo momentos que era muy peligrosa para Cerro Porteño. Ni hablarlo de Nacional River, que cómo terminó, tuvo un final sensacional el sábado y grandes partidos. Hay que ver si Nacional mantiene la propuesta también, No por eso. ¿verdad? Una propuesta generosa, de buen pie, un mediocampo liviano. También está en el tema de convertir y que le conviertan Nacional. Claro, porque todos entraron a este formato sabiendo que no tenías que hacer demasiados puntos para entrar al playoff. Fíjate, o sea, hoy por hoy Sol es el octavo e hizo 13 puntos de 30. O sea, ni la mitad hizo y está por entrar. O sea, es muy probable que... Entonces, eso muchas veces te libera. Ahora va al otro extremo. Ya había explicado que hasta para nosotros va a ser raro ver un partido del plano local donde se define todo en 90 minutos, porque nosotros no tenemos esa gimnasia. Imagínate al que tiene que planificar y decir, acá voy a ser más audaz. Probablemente muchos equipos, incluyendo los poderosos, digan, acá yo no me voy a hacer el loco. Porque en estas 10 fechas vimos a muchos equipos haciéndose el loco. Por eso vimos grandes partidos desde aquel Olimpia Nacional en la fecha El primero. 1. Y después los Cerro Guaraní, Cerro Libertad, los últimos Guaireña, Cerro. ¿Sí? Este habrá sido sí. Libertad Guaraní el viernes. El último de Libertad Guaraní. Esta tabla se hace una comparación, y esto sin hacer ningún trabajo previo, digo, con seguridad que los números han de haber mucha diferencia respecto al primero que termina, si hacemos una comparación con los campeonatos anteriores, al término de primera ronda. Que marca un poquito también la falta de presión que tienen los equipos de ganar los partidos, principalmente los que terminan imponiéndose como... Ahora estaríamos hablando del campeonato más lindo del mundo, estaríamos si termina la primera rueda el fin de semana. ¿Te acordás que cuando se terminaba la primera rueda decía, va a ser mano a mano entre uno y el otro? Claro. Y acá aquí mano a mano tenés, está todo si entre el primero y el octavo hay 2 partidos de diferencia nomás. Es más, voy a agarrar la campaña del puntero que es Cerro. Cerro ganó la mitad de lo que jugó. Porque Cerro jugó 10 partidos y ganó 5, empató 4 y perdió contra Nacional. Cuando siempre era noticia que el puntero no ganara su partido. O sea, hasta eso se dio. Y de lo que hubiera significado para Nacional y para Cerro no haber ganado los partidos de antes de ayer y ayer, por ejemplo, que son los que están arriba. Ahora hubiera significado una frustración grande, protesta, ¿no? Fíjate, estaríamos hablando de una cosa totalmente, con otro volumen, Cerro, de polémica, de todo. Claro, Cerro perdió 5 de los últimos 6 puntos que disputó y no perdió la punta. Para entender lo peleado que era todo, lo compacto que fue. Porque, repito, no hubo una obsesión por los 3 puntos. De decir, porque en el formato de siempre, los puntos de la fecha 1 valen lo mismo que los 3 puntos de la fecha 22. Acá, los 3 puntos desde la fecha 1 hasta el 11 no valía tanto. Entonces, eso permitió que no haya tanta amargura porque no se ganara. Agarrarlo de Cerro. Y vos decís, de los 4 empates y la derrota contra Nacional, ¿en qué partido vos decís, mira, acá hubo una crítica negativa, acá hubo un mal humor? Prácticamente ninguno. Y eso puede aplicar en todos los equipos, salvo cuestiones bien excepcionales, como lo que ocurrió con Olimpia en pleno torneo, lo del cambio de técnico, lo que ocurrió con la llegada de Gorosito y las derrotas consecutivas en el Clásico y en el Añejo. Entonces, ese tipo de cosas también me parece que permitieron que, ¿por qué tuvimos este tipo de torneo? Y en los partidos del martes y el miércoles o miércoles, ahí sí yo creo que vamos a ver partidos mucho más conservadores. Con respecto al tema VAR, ya que estamos de vuelta en el partido Cerro-San Lorenzo, estuvo bien que el árbitro haya rectificado el error, porque penal. Claro, porque no porque pasó anteriormente, no se puede ir repitiendo errores. Y dicen que, me contó una persona, que hubo bajada de línea del departamento árbitro con el tema Roque. Ellos reconocieron internamente que hubo una pifiada. Claro. Y que el discurso fue para afuera distinto, pero que hubo una pifiada, y seguramente acá también con lo que pasó con el Pulpito hubo una bajada de línea.
y ayer Quintana ¿Qué, para el árbitro. pero que cuando decís lo de Roque o decir lo de... Sol América. Sol América. Sí. Sí. Es que iban a, o sea, sí. ¿te acordás que acá Wilson no dijo y que se había enojado? Todo bien, que se pueden enojar, pero uno no puede ir contra el sentido común. O sea, y cuando vos hablas, no, pero el reglamento se debe basar en el sentido común. Cuando el sentido común se discute, ahí sí aferrate al reglamento. Ahora, cuando el mismo afectado supuestamente te dijo, no, yo ni le vi ni nada que ver. Todo ahí. Claro, y después, ¿y lo pulpito en qué sentido? Bueno, y el penal anterior. El de Nacional. Claro, de Nacional. Que dijeron que no era. Yo creo que pasó por ahí más o menos similar. Fue el... Y ¿sabes qué yo celebro? ¿Te acordás que también acá habíamos dicho que había una tendencia, para mí peligrosa, de que cuando le llamaba el VAR, y más allá de que ayer fue a la inversa, ahora estoy viendo más gente que cuando le llama al VAR, igual el árbitro le dice, no, para mí no. Lo de Carlos Paul Benítez en la cancha Olimpia, cuando le llaman por lo de Polenta, y vos inclusive era notorio el gesto que hacía Paul Benítez meneando la cabeza. Yo, por ejemplo, eso hace rato que no veía. Del árbitro diciendo, no, mostrame no. O sea, hasta daba la sensación de que era el VAR el que le quería convencer. Y se acuerdan que había una tendencia de, mira, el árbitro va y casi ya va atado. De Claro. decir, bueno, me llamaron, entonces yo no le quiero. Hay que darle la razón al VAR. Claro. Que vino para ver lo que nosotros no vemos. Más o menos así, Claro, ¿verdad? o sea, y en las últimas fechas ya he visto a árbitros plantándose y diciendo, mira, perfecto, pero yo vi una cosa, me está mostrando esa imagen que no es clara, porque para mí la caída es más por la pelota que una eventual patada del defensor, por eso se mantuvo algo que no se veía, y la de ayer está bien, o sea, es lo que uno pide, cuando hay un error, que se rectifique, pero no de esa jugada cuando decís, una mitad dice fue penal, la otra mitad dice no fue penal, y el árbitro que había dicho que fue penal dice, y bueno, ¿por qué me llamaron? Para demostrar, porque le tengo miedo a que los minutos que se perdieron. ¿Quién se quejó de los minutos que se perdieron con lo de General Diego? Nadie, porque hubo correcciones. Lo que debería cuidar es que no quede la imagen de la Copa América de Brasil, ¿verdad? Que es la que está quedando. O sea, que todas las jugadas se revisen. La de Roque se tuvo que haber revisado. Por más que aquí no haya estado ahí, pero casi pegado al cuerpo, porque ayer también Quintana estaba muy cerca del pisotón de Salgueiro y se revisó, y el técnico, el árbitro tuvo otra visión y corrigió el fallo. Ahora que en la Copa América de Brasil un par de penales y situaciones no se revisaban directamente, no había revisión, entonces pasaba de largo el tema y generó todo lo que generó aquel torneo, ¿verdad? Más allá de lo que lo ganó bien Brasil, tuvo una tarea arbitral y de VAR muy mala. Eso con vista a los partidos ahora que se vienen con todo, porque va a ser muy injusto que una acción similar pase desapercibida o a criterio del árbitro que está en campo y que los del VAR miren para otro lado y que otra sea puntillosa, el árbitro no se dio cuenta, los del VAR la avisen, y bien, como pasó con el dedo de Pardo, donde el VAR entró a rescatar una acción que casi pasó desapercibida, o con el pisotón de Salgueiro en contra del hombre de Cerro. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre Avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. No dejes para última hora las compras de fin de año. Aprovecha estos días de super promos en mitiendavision.com desde la comodidad de tu casa, y además tenés 30% de ahorro con tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Conoce las bases y condiciones ingresando a www.visionbanco.com. El famoso experto en frío te recomienda los acondicionadores de Airefama con muchos beneficios. El Airefama cuenta con la tecnología TurboCool con 3 años de garantía y muy bajo consumo, por eso Fama es el más confiable, seguro y accesible. Adquirí ya tu Airefama en cuotas desde 159,000 guaraníes, y hasta el 19 de diciembre te regalamos una cuota. Acércate a cualquier
cualquier sucursal de Inverfino, llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. ¿Sabes quién sabe de clásicos? Lay's, porque sacó 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas: asado de tira y provolone. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lay's. Búscalas antes de que se agoten. En Idesa continuamos pensando en vos, por eso, por todo este mes de diciembre te traemos imperdibles descuentos en las intereses de tus cuotas, donde podés obtener 100% de descuento. No te pierdas esta gran oportunidad. Entérate más, escribinos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Ver bases y condiciones en la web. Chau caries y chau dolores. Con EPEM Odontología tenés una sonrisa cada día. Planes familiares y planes de frenillos. Con cobertura en Asunción, San Lorenzo, Ñemby, Mariano, Roque Alonso, Ciudad del Este y Encarnación. Llama al 237-1300 o escribinos al 099280900 y asegúrate hoy, te repito, llama al 237-1300, escribinos al 0992809000. EPEN Odontología, más es bien. En la Feria 220 de Luminotecnia, los descuentos no son cuentos. Hasta el 21 de diciembre, anda a cualquiera de los locales de Luminotecnia y encontrar los mejores artículos en iluminación, climatización, herramientas, electricidad, tecnología y hogar con descuentos de hasta 50%. Además, tenés hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de Itaú. Luminotecnia, pasión por crecer juntos. Néstor Gorosito, Pollo Recalde y Julio César Cáceres. Qué campaña impresionante la carrera de Julio César Cáceres. 3 mundiales, campeón de América con Olimpia, 20 años de carrera profesional desde que debuta en el 2000 en Olimpia, 5 años más hay que sumar desde que en Arroyo y Estero comenzó su carrera, ¿verdad? 2000 debutó en Olimpia, sí. Sí. Contra Guaraní pero 5 noche. años antes ya había jugado en la Liga de Arroyo y Estero. En la primera. En la primera. Él debutó como volante central una noche en Ciudad del Este contra Guaraní. Lo hizo debutar a Alicio. 25 años de carrera se va. Capitán en Boca, en River. Capitán en Boca, en River, campeón con Boca. La famosa final contra Tigre. Después ganó la Recopa con Boca. En River poco tiempo. Estuvo en Brasil también. Estuvo en el Mineiro de Brasil, en Nantes de Francia, Gimnasti de España, Tigre de Monterrey, ¿no? Una carrera para mí él es el sensacional. Que un poco se aproxima al estilo de Carlos Alberto Gamarra. Totalmente. Porque además, técnico, además coinciden del pasado que ambos fueron volantes y eso te da para tener mayor panorama de salida, tener saber cómo salir jugando. Exacto. Fueron pioneros, ¿verdad? Porque sí, ahora sí. pues todos tienen que salir jugando. Sí. En esa época ellos sabían hasta un toque. Y hay algo que yo rescataba, el tema de la persona. Sí. Siempre fue un tipo respetuoso y así también con los compañeros. Por eso termina de esta forma la carrera. Tipo respetuoso que siempre estuvo para una nota. Cuando no podía darte una nota te decía bien. Y con la gente así mismo. No es que dicen a usted le periodista, no. Con la gente también ha sido un tipo que se manejó siempre con humildad. Y no olvidamos campeón con Guaraní, donde incluso después tuvo la mala noticia del doping. En el 2016, ¿verdad? 2016, ahora que le apareció el doping por una sustancia del tereré, que después pudo resarcir hasta eso también. Porque hasta eso le pasó en la etapa final, le dieron no sé cuántos años, como 5 o 6 años, pero ahí le dieron. Sí. Y pudo resarcir, reivindicarse y tener este final que decía Johnny, le están preparando otro tipo de final para más adelante. Una despedida la están preparando. Claro, más allá de lo que fue esto del sábado, que teníamos la información justamente el sábado mediodía que iba a estar, por eso lo concentraron o lo llamaron a la convocatoria, porque el partido con Libertad ya tiene otro tenor. Y este era el último partido en cancha de Olimpia del año. Vamos entonces, Gorosito, el Pollo Recalde y Julio César Cáceres. Arrancamos bien, muy bien a mi entender, retomando las bases de que le habían dado tantos resultados. Logramos los goles, el de ellos nos empataron ahí enseguidita y por suerte enseguida pudimos hacer otra vez el segundo. Sobre la hora del primer tiempo nos empatan. Tenemos que estar más atentos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando. El equipo llega al gol, pero le crean situaciones, tenemos que mejorar en eso. Y bueno, creo que en el segundo tiempo corregimos lo que habíamos dejado de hacer bien en el primer tiempo y en los primeros minutos, por suerte, prácticamente pudimos definir el partido.
El equipo mostró una mejoría en el segundo tiempo. Después de dirigir su quinto partido, ¿en qué aspecto le parece que su equipo debe mejorar? En la intensidad, a mi entender, en la intensidad cuando el equipo juega intenso y mantiene la posesión. A mí me gusta que el equipo mantenga la posesión, pero no para perder tiempo, sino para distraer y atacar. Entonces, cuando el equipo mantiene la posesión, pero para ir a lastimar, lo hace muy bien y nos hace estar más corto. Cuando empezamos a jugar más largo, nos cuesta un poquito más. Vimos un equipo y esquema que habitualmente utilizaba. ¿Qué fue lo que más le gustó del equipo y cuál fue la virtud de esta victoria? Principalmente, tanto en el primer tiempo, los primeros minutos, como en el segundo, ejercimos mayor presión, ejercimos mejor juego con los interiores, que de afuera se cerraban para permitirle la subida a Tito y a Beto de los dos lados. Y en el segundo tiempo podríamos haber definido, haber hecho algún gol más. En la previa de este juego notamos que no pudo contar con 9 futbolistas por lesiones. ¿En qué le resta eso a su trabajo? ¿Le cuesta planificar y armar el 11? ¿Le preocupa para el próximo juego que es ante Libertad? Sí, nos preocupa. Tenemos que ver el tema de las amarillas, porque Richard tiene varias amarillas. Hay que ver qué es lo más conveniente para el club, qué es lo más conveniente para el equipo. Así que tenemos que analizar, pero principalmente uno lo que quiere es mantener la intensidad, mayor intensidad. Lo que pasa es que llevamos 20 y pico de días de trabajo, 20 días, 20 y pico, donde jugamos bastante seguido en un momento. Necesitamos una pretemporada nosotros para, después de la pretemporada, sí ser evaluado como corresponde. Pero en este momento nos hemos ido adaptando y tratando de mejorar en algunas cosas, que algunas hemos logrado y otras no, pero sin tratar de apartarnos de lo que tanto le había dado resultado a ellos. Se llega a la etapa final del torneo. ¿Es posible tener a todos a disposición teniendo en cuenta la cantidad de lesionados? Sí, hemos tenido lesiones. Vos cuando enfrentás una racha adversa en los resultados, con todo lo que venía golpeado la institución por diferentes motivos, enfrentás una racha adversa y las lesiones son lesiones graves, porque uno puede simular un dolor muscular, lo que no puede simular es una rotura de cruzados y todo eso, porque constata en la resonancia. Está atravesando ese momento de lesiones serias. Tuvimos jugadores con COVID, que ahora, por ejemplo, Pita se está reintegrando, Antolín ya va a estar para jugar, Roque ya va a estar para jugar, así que si Dios quiere vamos a llegar a la liguilla bien preparado, mucho mejor preparado. Se destaca la contundencia y entre las situaciones a corregir puede ser que le llegara un poco y le dañaron principalmente en la primera parte. Sí, teníamos que corregir. Nosotros nos pasó lo mismo con River, tanto Contreras como hoy Cristaldo nos tiraban el otro día a la espalda las pelotas cruzadas. La otra vez lo hacía River con Sosa y en esta ocasión lo hicieron con el zurdo Prieto. Y nos complicaron con eso, sí. ¿Le parece que su equipo adolece de resistencia física, algo que por varios tramos del partido y en los demás se notó? Es muy difícil hablar, trabajó un colega antes y no corresponde que yo opine sobre eso. Yo puedo opinar después, desde enero, cuando nosotros podamos hacer una pretemporada y los jugadores se adecúen a la forma nuestra de trabajar. Ahí sí puedo hacer un análisis sobre lo físico. Hoy sobre lo físico no, porque hemos tratado de adaptarnos a cómo venían. Incrementamos un poquito, pero vimos que no íbamos a poder mejorar demasiado en 20 días, entonces hemos bajado las cargas para que lleguen bien a los partidos. Dos tiempos diferentes. ¿Cree que de a poco va encontrando la complementación principalmente en la zona ofensiva? Lo más importante de todo es que tenemos un excelente material y dependemos de nosotros. Eso para un entrenador es crucial. Después hay aristas que hacen el todo, pero es muy bueno para un entrenador tener la clase de jugadores que tenemos y que son muy buenas personas, y eso no se consigue en todos lados. La verdad que Olimpia tiene que estar orgulloso de los jugadores que tiene, tanto en lo humano como en lo futbolístico. Pero el fútbol es resultado, hay que tratar de ganar y trataremos de llegar al logro máximo. Pollo Recalde. Qué hermoso tanto, ¿eh? Sí, primero que nada, buenas noches a todos. Contento por la victoria porque por ahí aseguramos, creo, la clasificación ya
los playoffs, era lo que queríamos. Ahora prepararnos, tener la cabeza en lo que es el torneo. A ver, antes de seguir con Pollo y Julio Cáceres, ¿está Nelson Rivera? Sí, Ariel Martínez, lo escuchamos. Simultáneo el viernes y 2 el sábado, quedando solo un partido nacional General Díaz para el jueves, teniendo en consideración la clasificación a Copa Sudamericana, los partidos del viernes, y clasificación a Libertadores, los partidos del sábado. Esa fue la determinación que se tomó. 19:30 el horario de los partidos en simultáneo, ambos días. Sí, lo de los simultáneos sí, el del jueves no recuerdo, pero sí lo de los simultáneos 19:30 ambos partidos. Y se habló de la serie de cuartos de final que arrancará el 22-23, ¿cómo será? Jugarán 2 partidos martes, 2 partidos miércoles, y ya se establecieron las canchas. La cancha de Sol, la cancha de Luque, la cancha de Olimpia y la cancha Nacional. Para semifinales la Olla y el Defensores, y para la final el Defensores. ¿Y se jugará las semifinales en 2 días, el fin de semana, o los 2 partidos un solo día? Todavía no se estableció. También se estableció que el sábado, finalizada la fecha, en horas de la noche, vamos a tener una sesión vía Zoom para programar los cuartos de final, inmediatamente terminada. ¿Y puede repetir los estadios de cuartos de final? Sol, Luqueño, Olimpia y Nacional. Olimpia Nacional, semifinales, Defensores y la Olla. Sí, y la final en el Defensores. ¿Concuerdo con todo esto? Sí, también hubo una propuesta de Cerro Porteño que nos parecía muy importante, puesto que en la FIFA, en el último mundial, recordarán, y ahora la UEFA también para sus competencias tomó la determinación de que el cuarto de final se cenen las amarillas. Y hoy la divisional también, por unanimidad, propuesta de Cerro Porteño, aceptó esa propuesta, van a elevar a los organismos correspondientes dentro de la APF, y queremos todos los clubes, todos los delegados manifestemos que quienes llegan con 4 amarillas a los cuartos de final empiecen de 0, no así quienes ya tengan 5 tarjetas que sí cumplirán su sanción. Entonces eso fue aprobado por unanimidad en la división. O sea, los entrenadores pueden usar esta opción de que un jugador esté en capilla, no lo utilice este fin de semana para quedar libre para la liga. Sí, porque creímos todos que más allá, y ahí creo que nadie utilizó ninguna estrategia, sino que era por el bien del espectáculo. Seguir sumando tarjetas en estos partidos que van a ser seguro muy disputados, que van a ser muy intensos, podría restar la figura de los diferentes equipos a medida que vayan avanzando las diferentes instancias. Así que todos los clubes propusieron eso, son obviamente todos con las esperanzas de llegar hasta la final. Doctor, para entender, para aclarar, porque decía el tema de las 4 amarillas, quiere decir que el acumulativo empieza de 0 a partir de cuarto de final, ¿no? Empieza de 0, salvo que haya alguien que haya tenido 5 y si cumple la suspensión entonces. Sobre el tema de los estadios de cuarto de final, por su importancia, para reiterar, por favor. Sol, Luque, Olimpia y Nacional. ¿Y semifinales entonces? Defensores, la Olla y final Defensores. Sí. Sobre el partido ayer, algo que quiera decir, si es que cambió de opinión con respecto a lo que decía en la previa sobre el arbitraje ayer. No, ya les dije antes, ¿verdad? Se queda con espectacular. Sí, espectacular. Ya no quieren reclamar sobre el trabajo arbitral. No, ya no vamos a hablarlo. Ya dijo Chiqui. ¿Está de acuerdo con eso de reencarnación? Y reconoce la mitad. Las palabras del doctor Ariel Martínez, confirmando los días de los partidos y los escenarios. Si te parece, Bruno, repasamos mientras aguardamos. Sí. Y es que sale Montero. A ver, repetimos, Nelson, por favor, ahí al instante en directo con la programación de la última fecha de campeonato. Y sí, quedó en claro que decía el representante de Cerro, Ariel Martínez, que una vez que termine la última fecha se van a reunir de manera virtual y van a programar inmediatamente ya la liguilla final. Exactamente. Rápidamente, el jueves tenemos el partido nacional General Díaz, el viernes 19:30, 3 partidos en simultáneo. Será el duelo Luqueño Sol América, 12 de octubre Cerro Porteño y San Lorenzo River Plate. El sábado 19:30, 2 partidos, Libertad Olimpia y Guaraní Guaireña. De esta forma se cierra la fecha. ¿A qué hora? 19:30, Bruno. Ambos días de duelos en simultáneo serán 19:30, a confirmar el horario del jueves, porque nos estamos guiando por la información que nos proporcionaba el doctor Martínez en vivo. ¿Y para el domingo qué partido queda? Porque Ariel está muy atento. ¿Domingo no hay fútbol? No, domingo no hay fútbol. ¿Se adelanta para el jueves? Exactamente, jueves, viernes y sábado. ¿Por qué domingo no?
para poder cumplir las eventuales 72 horas, porque martes y miércoles tenemos cuartos de final. ¿En qué estadios habilitados para esta serie? Villa Elisa, Luis Alfonso Gianni, el Feliciano Cáceres, Arsenio Erico y Para Uno. Semifinales, el fin de semana que viene, o mejor dicho, de hoy en 15, serán el Estadio Defensores del Chaco y la Nueva Olla Azulgrana, y la gran final, el 30 de diciembre, Estadio Defensores del Chaco. Estadios seleccionados para los playoffs finales, y reiterando la información, el sábado, vía Zoom, reunión de la divisional para determinar cómo se disputarán los partidos de cuarto de final, reiterando, 22 y 23, los partidos de playoffs. No hay horario todavía para la final, por ejemplo, porque decís que el Defensor del Chaco es el escenario elegido. Voy a consultar aquí, ya está el doctor Montero acercándose para continuar con la conferencia, así que lo escuchamos. Sí, realmente hoy se definieron varias cosas. Jugamos el sábado contra Libertad a las 19:30, jugaremos en simultaneidad con el partido de Guaraní también. Por otra parte, se vieron cosas importantes del calendario, ya se fueron confirmando las fechas de inicio y terminación del torneo. El tema también de no acumulación de las amarillas para lo que sería playoff. Y por último, todo lo que tiene que ver con la temática de cómo se iría desempeñando la liga. Así que bien. Consultarle ahora, doctor, si es que ya se tiene el horario de la final, o es muy adelantado todavía hablar de un horario que ya se haya fijado para la final del 30 en el Defensor. No, es muy adelantado. Realmente se van a disputar los encuentros jueves, viernes y sábado. Los últimos encuentros, que son nuestro partido y el partido que juegan Guaraní Guaireña, se va a disputar a las 19:30 el sábado. Terminado eso, a las 10 y pico de la noche tendremos una reunión virtual de divisional para ver ya martes y miércoles de la semana siguiente cómo se juegan los cuartos de final. Ese sería el sábado a la noche, así es. Doctor, yendo un poco más adelante, cuarto de final martes, miércoles y semifinales, ¿serían en días distintos o para que no haya ventaja podría ser todo en un día? Y iríamos a ese detalle, podría ser sábado y domingo, podría ser domingo, vamos a verlo, pero paso a paso vamos a disputar este fin de semana, nos vamos a reunir terminado ese partido sábado de noche y se va a seleccionar fecha de cuarto, martes y miércoles. Terminado martes y miércoles los cuartos, ahí se baraja de vuelta para lo que serían las semifinales. Hablaste de inicio de calendario, ya estamos hablando del 2021. ¿Se mantiene el 5 de febrero? Sí, 5 de febrero quedó, nos parece una fecha muy adecuada. Con eso tendríamos en total 3 adelantos en el Apertura, sin adelantos en el Clausura, pensando también que va a haber Copa Paraguay. Y bueno, tenemos también fecha FIFA, tenemos Copa América, está cargadito el calendario. ¿No se juega en fecha FIFA entonces el año que viene? En principio se dijo que no se jugaría en fecha FIFA. Así es. Doctor, el tema de la acumulación de tarjetas, ¿están todos de acuerdo que se suprima el tema del conteo de las tarjetas amarillas a partir de cuartos? Sí, realmente es una cuestión que la estuvimos analizando bastante. No nos quisimos oponer tampoco porque no tenía sentido, a cualquiera no puede tocar que un jugador importante no pueda jugar cuartos de final, si sale todo bien, semifinal, etcétera. Entonces, realmente es algo que hoy es una decisión un poquito al azar y a cualquiera le puede tocar, entonces creemos que es lo más conveniente por el espectáculo. ¿Cuándo terminaría la apertura? Y la apertura terminaría en mayo, creo que es la fecha exacta, alrededor del 20, más o menos, por ahí, alrededor del 20. Así es. ¿Cómo están las cosas por Olimpia para encarar un poco el partido ante Libertad y leer la fase final? Bien, nosotros tuvimos un partido muy importante desde el punto de vista de los puntos. El último nos hizo entrar a la liguilla, entrar a la Libertadores, y ahora tenemos definitivamente que cuidar todos los detalles para llegar bien primero al sábado y después al partido de cuarto de final, donde en un partido se define todo. Qué lindo homenaje que le hicieron los compañeros a Julio César Cáceres, un jugador dentro y fuera de la cancha intachable, doctor. Realmente hemos vivido de cerca generacionalmente la carrera de Julio. Nos tocó lo más grande que yo creo festejar con él fue lo que fue la Copa Libertadores. También lo tuvimos en la selección nacional y en grandes clubes a nivel mundial, así que un orgullo para nosotros que Julio haya podido culminar su carrera como futbolista en el club y va a estar colaborando así mismo más adelante. Las palabras de el doctor José Montero confirmando que el 5 de febrero, otro dato más para ir sumando a esta jornada, arrancará el torneo Apertura 2021 y finalizará entre el 18 y 23 de mayo. Y todavía no hay un horario específico para la final del 30 en el Defensores, Bruno. Bueno, perfecto. Hay una consulta que quiere hacer. Nelson, el partido del jueves decía tiene horario ya, el de Nacional General Díaz. Sí, tiene horario, pero no estamos
y ando voy a preguntarle al doctor. Porque los otros confirmados 19:30 viernes, 19:30 sábado. Exactamente, eso no se discute, pero vamos a ver si le podemos solicitar, porque todavía no se ha ni siquiera informado en las plataformas de APF. Vamos a escucharlo y le hacemos una consulta. Sí, es que es la opción lógica. Tengo entendido que la cancha de Libertad tenía un inconveniente técnico con la lumínica y algo de electricidad, entonces no iba a ser considerada en esta etapa, así que los otros estadios son los que técnicamente entendemos estarían mejores. Doctor, para redondear la programación, ¿el horario del partido de Nacional General Díaz lo tenés del jueves? Sé que se juega a la tarde, no recuerdo. Tampoco el horario. Se voy a mentir. Bueno, lo van a subir en breve, sobre. Sí, aguardamos entonces eso. Muchas gracias, doctor. Tenemos que esperar porque todavía no se ha informado en las plataformas, pero en instantes tendremos el horario oficial del partido de Nacional General Díaz, porque aquí no hay ningún... Se han metido los integrantes de la prensa APF, seguramente ya están aguardando todo para... Aquí en vivo voy a actualizar la página de APF, a ver si es que ya subieron algo, y todavía nada, así que queda en el de informar el horario del partido del jueves entre Nacional y General Díaz. Excelente, muchísimas gracias, Nelson, muy amable. Gracias. Adiós. Ahí está entonces la programación del campeonato. Jueves, viernes, sábado, domingo no hay fútbol, martes y miércoles ya la liguilla, fin de semana las semifinales y después la siguiente semana la gran final. Los estadios escogidos para semifinales, hoy Azulgrana y Defensores del Chaco, y la final se va a jugar en el Defensores del Chaco. El 30 de diciembre. Sí, y los cuartos... ¿Cuándo acá 30 de diciembre? Miércoles. Jueves 24 de diciembre y 31 de diciembre, ¿verdad? Sudamérica, Nacional, Luqueño y Olimpia para los partidos de cuartos de final. Sí. Y ahí explicaba por qué no está en la cancha de Libertad, por ejemplo. El tema que hay algunas refacciones, porque después están las canchas que uno considera, y también en la cuanto a graduación. campo de juego y todas las cuestiones. Bien, ya está. Está. Reunión por Zoom después del fin de semana. Se programa rápido. 22. ¿Y la liguilla cómo va a ser? ¿No aclaramos eso? ¿Va a haber simultaneidad? No. Tiene que ser horario. No, lo que menos tiene que haber es simultaneidad. 18:30, 20:30. ¿Cómo harían dos partidos? Dos horarios. Martes 2 partidos y miércoles 2 partidos. Sí. Si está escuchando Nelson, que a lo mejor ya tienen, porque Nelson le preguntó por el horario de la final, que todavía no tiene establecido, pero a lo mejor ya tiene un horario tentativo para la liguilla, para el martes y para el miércoles. Exacto. Eso ya deberían de tener. 18:30, puede ser 20:30, 20:45. No, tenés que pasar un poquito más, eventualmente por la tanda. Por los penales. Tanda de penales. Y entonces va a ser 18:21. No, 18:30, 21. 18 demasiado calor. 18:30. Yo creo que 18:45, 21, por ejemplo. Qué lindo. Queda bien ahí. Sí. ¿Cómo que queda bien? Yo a las 5 me levanto. No, queda bien ahí el espacio. El calor, quiere jugar a las 15 de la tarde, 40 grados. Tampoco me levanto a las 11 de la mañana. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido gratis HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya con Claro TV y HBO Go. Tenés el entretenimiento asegurado. Gran remate en Casa Rosada este domingo 20 de diciembre en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo 20 de diciembre en Casa Rosada Central. Teléfono 0981-129-900. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo. En 2 presentaciones, sabor menta
Menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Por fin de año, Arcoiris tiene regalos para sus seguidores de las redes sociales. Arcoiris con sabor y confianza. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio de Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. A ver, ¿qué te dice Nelson? Por 18:30, 20:45. Serían los horarios del martes 22 y el miércoles 23 para cuartos de final. Está bien. Claro, un espacio de 15 minutos, ¿verdad? Claro, en todo caso, sí, una tanda excepcional a un minuto, ¿verdad? Pero el espacio correspondiente. No, digo esto porque viste que hoy en día con el tema del VAR, ¿cuántos partidos hemos tenido donde se adicionaron 10 minutos? Ayer el partido 7. Por eso. Y mira, con el tema de la tanda de penales. O sea, yo creo que, por un lado, entramos en un territorio relativamente desconocido y como que no dimensionamos que estaba a punto de terminar todo. Cerro pasa por lo más clínico. Yo creo que Cerro está ahora como el tema de cuando tenés a alguien cercano con el tema del hisopado. Esta semana va a ser más importante. Qué gran jugador, qué gran jugador es Pulpito Duarte. Porque jugando como lateral izquierdo no desentonó. Ayer lo decíamos en la transmisión y graficó bien Cristaldo. Él puede jugar los 4 puestos en la defensa, le digo. Cuando le preguntaron cómo lo vio como lateral izquierdo. Porque así, no tuvo ni problema de perfil, no tuvo problema de pierna izquierda ni derecha. Se entró bien, atacó con la zurda en un momento. Hay una jugada del segundo tiempo que demasiado bien se entró y cuando vos veías que era un jugador alto, ahí te das cuenta que era él. Esa es la jugada donde Barreiro no le pega bien. Exactamente. Él hace el centro, Enzo la baja con la cabeza y luego Barreiro le pega medio mordillo y que pega en el palo. Sí, él que no se enferme nunca, debe estar diciendo el hincha de Cerro Porteño. Después hubo algún problemita en el medio entre Patiño Cáceres, ya en partidos anteriores, también con el tema de Marco Cáceres, pero está bien, una pena que, porque no tiene mucho recambio, mirá que todo viene, y lo hablamos antes con el chico Robert Morales. El caso de el propio Barreiro, pero yo creo que Oscar Ruiz es un recambio de la Gran 7 y tenés que contar con él. ¿Verdad? Digamos, el primer recambio que puede tener para el tipo de partido que se viene es Oscar Ruiz, sin contar que no está Aquino, la figura. Claro. Yo no sé si ustedes hicieron el cálculo de si Aquino llega o no para el partido de cuartos. Y va a ser muy difícil, por más que sea asintomático, no llega porque el plan físico no es el mismo, ¿verdad? Sí, después habría que preguntarle a Juanma si hay una rutina para el que es asintomático, porque es brutal el descenso para los atletas de alto rendimiento, tener que estar aislados sin poder entrenar aunque sea de forma individual. Y lo aplicó el segundo del técnico de Palmeiras, el auxiliar. Digo, esos jugadores hasta ahora no recuperaron ni el oxígeno. Por eso. Que no puede recuperarse, tuvo 22 casos. Algunos un poco más graves, otros asintomáticos, pero que le cuesta mucho el tema físico, por eso se vio desmejorado el equipo en los últimos 3 partidos. Y por eso cuando liquidan rápidamente el partido contra Bahía, 3-0 en el primer tiempo, ya empieza a cambiar. Lo saca Gustavo Gómez, lo saca otros titulares, mirándolo de mañana. Y por eso decía, yo creo que Cerro esta semana va a estar más pendiente del tema de eso que la gente... De la recuperación y los resultados. Y el tuit de la APF, viste que hizo ruido por la cantidad. 19:30 informa Nelson el jueves, el partido de Nacional contra General Díaz. Gracias, General Díaz. El partido que no tiene importancia, por eso inclusive jugaron con el tema de hacerlo jueves o el propio domingo. Y en el caso de Cerro, por eso, y porque justamente sale un equipo memorizado, y creo que el mejor ejemplo de eso fue el rendimiento ayer de Villasanti. Ayer Villasanti estuvo muy expuesto, porque él está acostumbrado a jugar con Lucena. Una dupla que tan bien se entiende, que Berizzo los utilizó, los aprovechó en el partido de la Bombonera por la selección, y ayer uno veía, no es solamente una cuestión de que Pica Lucena es más que Palau en estos momentos, sino que el entendimiento, por eso iba lo de Villasanti, como una cosa contagia
y repercute en el rendimiento del otro. Y uno conecta esto con si se va a ir cayendo algún que otro fijo, algún titular, porque sí, yo también coincido que Ruiz es el recambio por excelencia, pero además le cambia la forma de juego, y yo creo que el partido de ayer demuestra que el 9 de Cerro juega mejor cuando lo hace con Ruiz. Cuando no está Ruiz le cuesta un montón, porque ayer me parece que volvió bien Pachi, porque Pachi era la otra primer tiempo cuestión para tuvo ver. una gran cantidad de jugadas importantes, ¿eh? Y después, el otro que se puede asomar para hacer alternativa es el partido que hizo Josué. Sí. Pero bueno, uno sabe que con Josué la constancia no ha sido el denominador común de Colmán, pero yo creo que deja eso el partido de ayer. O sea, el encuentro de ayer es no haberlo tenido a Aquino por el tema de salud, no haberlo tenido a Arce por la precaución. Y esta semana uno sabe que Villasanti no va a jugar Patiño, ellos están en capilla, ¿para qué exponerlos para el partido de cuartos de final? Y yo creo que esta va a ser la semana que después de mucho tiempo el hincha de Cerro va a mirar atentamente el tuit de la APF, que diga, luego de haberse realizado los test, ningún caso, hay un caso, porque hoy por hoy el rival más fuerte que tiene el Cerro de Arce es el COVID. Viví todo el fútbol por Tigo Sports. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contratado plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Esas canchitas de tierra, de pasto, una mezcla de las dos, son el corazón del barrio, y cuando mejoran, no solo mejora el fútbol, también lo hace la comunidad. Vuelve Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay que mejora comunidades de todo el país. Diseña la camiseta de tu barrio. Escríbele en www.pilsen.com.py. Los dos más votados jugarán una final para ganar la renovación de la canchita. Pilsen, recién hecha desde 1912. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Llegó Carden, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Descargala gratis desde las tiendas Google Play o App Store. Financia tu auto usado en dólares o guaraníes al precio que más te convenga. Carden, usados al toque, con el respaldo del Grupo Garden. En el Mariscal le ponemos corazón a todo lo que hacemos, por eso, con nuestra promo de fin de año hasta el 31 de diciembre, por tus compras a partir de 100.000 guaraníes, podés ganarte un departamento a estrenar totalmente amoblado en Torre Izaguirre, a pasos del Mariscal. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor confort del control. Split de Tokyo Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Un día como hoy, 14 de diciembre, 1947, el Real Madrid inaugura el Estadio Santiago Bernabéu en la capital española. 1947, amistoso contra el belenense portugués, victoria merengue 3-1. 1936, atiendan este dato curioso. Nació Norberto Beto Menéndez, el único futbolista de la historia que se consagró campeón 3 veces con River. En el 55, 56, 57... y otras 3 veces con Boca. 62, 64 y 65. Con la selección de Argentina disputó el Mundial del 58. Menéndez. 3 veces campeón con River y 3 veces campeón con Boca. Entre la década del 50 y el 60. Imagínate. Elegido por la historia. Sí. 1979 nace Michael Owen, futbolista inglés. 1986 River se consagra campeón de la Copa Intercontinental por primera vez en su historia. Derrotó 1-0 al Steaua Bucarest rumano con gol de cabeza al delantero uruguayo Antonio Alzamendi. 2003 Boca fue tricampeón mundial en el estadio Yokohama de Japón. Derrotó 3-1 en penales al Milan, tras igualar 1-1 en los 90 minutos y el alargue. Gol de Matías Donet, que había venido a Olimpia después. 1991 Soda Stereo se presenta en la avenida 9 de julio ante 250.000 personas.
Ese pero no tenés en el quicho el robo. ¿Qué año? 1991. ¿Dónde nos salían bien los materiales de Juan Lozano? Ah, Pero vamos a buscarlo, porque fue en el obelisco, es una presentación histórica. Santoral. San Arsenio. Arsenio, nuestro fotógrafo, Sí, saludos para él. ayer venía la oleada. Arsenio Pastor. Claro, Erico. Isidoro. ¿Arsenio con C o con S? Con S. Arsenio con S. Mal. Isidoro. San Isidoro. Juan de la Cruz. San Justo. Y San Nicasio. Nos vamos con las declaraciones de Julio César Cáceres. Tras su último partido oficial ayer como profesional, 41 años, dejando la actividad tras 25 años de carrera como futbolista. Julio César Cáceres. Bueno, nuevamente, y algunas veces decimos que buscamos siempre el tiempo ideal para decir hasta acá, ¿verdad? Pero hoy me tocó estar con mis compañeros, creo que estoy en el mejor lugar para hacer mi despedida, en el sentido de jugar un poco, y siempre estamos colaborando y estoy muy agradecido a la institución y a mi familia, ¿verdad? Bueno, quizás te merecías, Julio, otro marco con público para cerrar tu exitosa carrera deportiva. Sos uno de los sobrevivientes del Campeonato de América de Olimpia del 2002, de la Recopa 2003. Y sí, la verdad que sí, uno sueña siempre despedirse con su gente, ¿verdad? Pero la circunstancia está así, como lo sabemos en Mundial, y creo que van a venir momentos nuevamente buenos para mí, para poder nuevamente festejar con la gente. Hoy estoy más que agradecido a todos ellos porque siempre se manifiestan hoy día en las redes sociales, por la calle. Cuando uno se encuentra con el hincha, te demuestran el cariño, y eso es la satisfacción para mí. Y la grandeza que uno ha logrado acá, con eso me voy a quedar.